Isabella Méndez se encontraba sola en su apartamento de Madrid aquella tarde de otoño. Las hojas doradas caían suavemente sobre el balcón, y la brisa fría traía consigo un aire de nostalgia que parecía mezclarse con cada rincón del hogar. Era un hogar que hasta hace poco compartía con su exmarido, un espacio que ahora le pertenecía solo a ella y a su hija pequeña, Clara. Después del divorcio, cada objeto en el apartamento parecía adquirir un nuevo significado, como si los recuerdos antiguos estuvieran aguardando a ser reinterpretados. Mientras limpiaba el armario del dormitorio principal, Isabella se encontró con un cajón que hacía años apenas abría. Dentro, entre viejas facturas, sobres sin abrir y fotos de momentos olvidados, algo llamó su atención: una libreta de tapas gastadas y esquinas dobladas. Al principio no reconoció inmediatamente de qué se trataba, pero al tocarla, la textura familiar del cuero sintético y el aroma ligeramente a humedad la transportaron 10 años atrás. Era la libreta que había usado desde que se casó, un cuaderno donde registraba minuciosamente cada gasto del hogar, cada tarea doméstica, cada pequeño logro o preocupación diaria. Con delicadeza, Isabella retiró la libreta del cajón y se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra el armario. Sus dedos recorrieron la cubierta desgastada y al abrirla, apareció una maraña de líneas cuidadosamente escritas con tinta azul. Cada página contaba la historia de una década de vida doméstica: compras del supermercado, facturas de servicios, las actividades extracurriculares de Clara, citas médicas, cumpleaños de familiares, e incluso notas sobre sus pensamientos y emociones más íntimas. Al leer la primera página, una sonrisa melancólica se dibujó en su rostro. Recordó cómo al principio escribir todo parecía una tarea aburrida y repetitiva, algo que su exmarido menospreciaba constantemente. «Siempre estás anotando cosas sin importancia», solía decir con tono burlón. ¿Qué utilidad tiene mantener un registro de todos los gastos y tareas domésticas? Él nunca comprendió que cada entrada era más que simples cifras o listas, era una forma de organización que le daba control sobre su vida y le permitía sentir que cada esfuerzo contaba. Isabella pasó las siguientes horas revisando la libreta, página tras página. Cada nota era un reflejo de su disciplina y constancia, y cada detalle revelaba una faceta de su personalidad que su exmarido nunca valoró. Encontró listas de compras que mostraban su habilidad para maximizar un presupuesto limitado, calendarios semanales con horarios de limpieza, lavandería y cocina que mantenían la casa en perfecto orden, y planes financieros que le permitían ahorrar incluso en los momentos más difíciles. En medio de esas páginas, descubrió anotaciones personales que hablaban de sus sueños y aspiraciones, pequeños proyectos que alguna vez quiso emprender pero que siempre quedaron en segundo plano por dedicación a la familia. Mientras más leía, Isabella sentía una mezcla de tristeza y orgullo. Tristeza por todos los años en los que sus esfuerzos habían sido subestimados, por las veces que escuchó comentarios despectivos y por los momentos de soledad disfrazados de rutina diaria. Orgullo porque, a pesar de todo, había logrado construir un sistema que funcionaba a la perfección, un equilibrio entre la vida familiar y la administración de recursos que pocas personas podrían manejar con tanta eficacia. Aquella libreta no era simplemente un registro, era la evidencia tangible de su capacidad, una prueba de que podía encargarse de mucho más de lo que otros creían. Isabella también recordó la primera vez que empezó a escribir en esa libreta. Fue un impulso de querer tener control en un mundo que a veces parecía caótico. Su exmarido tenía un carácter impulsivo y a menudo descuidaba las finanzas o dejaba las tareas domésticas a medias. Ella, en cambio, encontró en la escritura una manera de crear orden y seguridad, no solo para sí misma, sino también para Clara. Con cada línea que escribía, sentía que estaba construyendo un refugio de estabilidad, un legado de disciplina que podría proteger a su hija en caso de que algún día todo cambiara. Al cerrar los ojos, Isabella se permitió un momento de reflexión. ¿Cuántas veces había ignorado su propia inteligencia y habilidades solo para cumplir con las expectativas de los demás? ¿Cuántas veces había sentido que su voz no importaba en decisiones importantes? La libreta le recordaba que, aunque había sido subestimada, nunca había sido inútil. Cada entrada, cada cifra, cada planificación detallada eran la prueba de que podía asumir responsabilidades complejas y manejar situaciones difíciles con calma y eficacia. Con un suspiro profundo, Isabella abrió nuevamente la libreta en una página que contenía un pequeño esquema para un proyecto que había soñado durante años: iniciar un negocio propio desde casa. Durante mucho tiempo había pospuesto ese sueño, atrapada en la rutina y la dependencia emocional.
Sin embargo, al ver aquel plan olvidado escrito con tanta claridad y detalle, sintió una chispa de inspiración. Tal vez este era el momento de transformar toda aquella organización y conocimiento acumulados en algo tangible, en un proyecto que le permitiera mostrar su verdadero potencial al mundo. Isabella comprendió que la libreta era más que un registro de 10 años de vida doméstica, era un mapa hacia su futuro. Las notas sobre presupuestos podían convertirse en estrategias financieras para un negocio, los horarios organizados podían aplicarse a la gestión de empleados, los registros de compras y proveedores podrían servir para negociar con clientes y socios. Todo lo que alguna vez parecía trivial tenía ahora un valor inmenso, un valor que solo ella podía reconocer porque había vivido cada página con conciencia y dedicación. Mientras la tarde se convertía en noche, Isabella se levantó y colocó la libreta sobre la mesa del salón, iluminada por la suave luz de una lámpara. Sabía que aquel cuaderno antiguo, testigo silencioso de años de esfuerzo y paciencia, sería su guía. Con cada página había acumulado un conocimiento que nadie podía arrebatarle, una base sólida para construir algo significativo para ella y para Clara. Y por primera vez en mucho tiempo Isabella sintió una emoción nueva, la certeza de que podía ser dueña de su destino y que nadie, ni siquiera su exmarido, podría negar su capacidad. Ese día, Isabella comprendió algo fundamental, las pequeñas acciones que otros despreciaban, las rutinas aparentemente insignificantes, eran en realidad los cimientos de su fuerza y resiliencia. La libreta con sus páginas amarillentas y tinta ligeramente desvanecida, era un recordatorio de que a veces el poder y la sabiduría se encuentran en los lugares más inesperados. Y mientras contemplaba aquellas páginas, Isabella supo que estaba lista para transformar su vida, usando como trampolín todo lo que había aprendido durante una década de dedicación silenciosa y constante. Así terminaba la tarde y con ella, el primer capítulo de un nuevo comienzo. Isabella cerró la libreta suavemente con una determinación renovada, consciente de que aquel cuaderno olvidado ya no era solo un recuerdo del pasado, sino la llave que abriría la puerta a un futuro lleno de posibilidades y éxito. Isabella Méndez se sentó frente a la mesa de su salón, la libreta abierta ante ella, como un portal hacia una década entera de vida doméstica. Cada página era un testimonio silencioso de esfuerzo y constancia. Mientras pasaba los dedos sobre la tinta azul ligeramente desvanecida, recordó los primeros días en los que comenzó a escribir meticulosamente cada detalle de su vida cotidiana. Era 2008, el año en que se había casado con Alejandro. Al principio, llevar un registro detallado de los gastos y tareas domésticas parecía una obligación más que un placer. Cada domingo después de que Alejandro regresara tarde del trabajo y Clara aún dormía la siesta, Isabella se sentaba con su libreta y un bolígrafo, anotando facturas, compras de supermercado, pagos de servicios y pequeñas metas para la semana siguiente. Al principio lo hacía casi por instinto, sin entender plenamente cómo ese hábito cambiaría su vida. Con el tiempo esos registros se convirtieron en un sistema de organización personal. No solo controlaba el dinero que entraba y salía, sino que también supervisaba la administración del hogar, qué tareas habían sido realizadas, cuáles necesitaban atención, qué compras debían priorizarse. Cada página estaba cuidadosamente estructurada, fechas, cantidades, categorías y a veces, comentarios breves sobre cómo se sentía o qué había aprendido ese día. Isabella recordó un invierno particularmente duro, cuando la calefacción de la casa dejó de funcionar durante una semana y las facturas de electricidad se dispararon. Mientras Alejandro se frustraba y culpaba a los proveedores, ella sacó su libreta, revisó los gastos del mes anterior y encontró maneras de redistribuir el presupuesto, ahorrar en compras innecesarias y pagar la factura sin estrés. Aquella habilidad silenciosa para organizar, que él nunca valoró, había evitado que la familia enfrentara un problema financiero serio. Cada página también reflejaba la vida de Clara. Isabella registraba cuidadosamente las citas médicas, las actividades escolares, los eventos familiares y los cumpleaños de amigos y familiares. Llevaba un seguimiento de los hábitos de alimentación y sueño de su hija, y hacía notas sobre momentos especiales que quería recordar. Esos detalles aparentemente triviales, eran su manera de garantizar que la vida de Clara fuera estable y equilibrada, incluso en medio de sus propias preocupaciones y responsabilidades. Durante 10 años, la libreta se convirtió en un reflejo de su disciplina y su resiliencia. Isabella había desarrollado rutinas precisas que abarcaban desde la preparación de comidas hasta la limpieza, pasando por la administración de finanzas y la planificación de actividades familiares.
Cada mañana antes de que el sol iluminara por completo el apartamento, revisaba la lista de tareas del día y la organizaba según prioridad. Cada noche antes de dormir, revisaba lo que había logrado, anotaba lo pendiente y planificaba para el día siguiente. Este ciclo constante le daba una sensación de control y seguridad, algo que Alejandro rara vez valoraba o comprendía. Además de la gestión doméstica, Isabella también usaba la libreta para registrar sus reflexiones personales. A veces escribía sobre sus frustraciones, sus sueños aplazados o sus pequeñas alegrías. Esas anotaciones le permitían procesar emociones, entender sus propios límites y encontrar soluciones prácticas a los problemas cotidianos. La disciplina de escribir no solo la mantenía organizada, sino que también fortalecía su autoestima y confianza, aunque ella misma tardaría años en reconocerlo plenamente. Mientras repasaba las páginas, Isabella se dio cuenta de que cada hábito que había cultivado, cada rutina que había mantenido con constancia, era una pieza de un rompecabezas más grande. La gestión del hogar, que Alejandro consideraba insignificante, le había proporcionado habilidades esenciales de planificación, liderazgo y resolución de problemas. Había aprendido a priorizar tareas, a negociar con proveedores, a administrar recursos limitados y a mantener la calma bajo presión. Todas estas competencias, nacidas de la necesidad de organizar la vida doméstica, serían fundamentales para su futura carrera empresarial. Isabella también recordaba los momentos en que su exmarido la desvalorizaba. Comentarios como «siempre estás ocupada en cosas inútiles» o «¿para qué tanto control?». No es necesario, eran comunes. Pero cada entrada en la libreta le recordaba que su trabajo no solo era útil, sino vital. Sin su disciplina, la casa no habría funcionado, los gastos se habrían descontrolado y Clara habría sentido la inestabilidad de un hogar desorganizado. La libreta no solo documentaba hechos, documentaba su fuerza y capacidad de resistencia, su habilidad para convertir el caos en orden. A medida que Isabella avanzaba página tras página, se sorprendió al descubrir patrones y estrategias que había desarrollado inconscientemente. Había creado un sistema de categorías para gastos, estableciendo límites mensuales para alimentos, transporte, entretenimiento y ahorros. Tenía un calendario anual donde anticipaba gastos extraordinarios, como reparaciones, seguros y eventos familiares, lo que le permitía planificar con meses de anticipación. Incluso había diseñado un pequeño sistema de recompensas para sí misma y para Clara, reconociendo logros y fomentando hábitos positivos. Todo esto estaba escrito con una precisión que reflejaba una mente naturalmente organizada, aunque ella misma nunca lo había visto como una habilidad profesional. Isabella se permitió una sonrisa al ver cómo, sin darse cuenta, había estado entrenando para algo más grande que la vida doméstica. La libreta era testimonio de que la constancia y la atención al detalle podían convertirse en una forma de poder. Cada año, cada página, cada nota era un ladrillo en la construcción de su resiliencia y preparación. Lo que Alejandro consideraba insignificante era en realidad la base de habilidades que le permitirían asumir responsabilidades complejas y, eventualmente, liderar un negocio con éxito. Mientras la tarde avanzaba, Isabella cerró momentáneamente la libreta y se recostó en el sofá, reflexionando. Pensó en cómo había transformado las tareas rutinarias en un sistema de organización impecable y en cómo, durante 10 años, había perfeccionado su capacidad de análisis, planificación y resolución de problemas. Comprendió que esas habilidades, aunque invisibles para otros, eran auténticas fortalezas. Su vida diaria, aparentemente monótona, había sido en realidad un campo de entrenamiento para su mente, una preparación silenciosa para desafíos mayores que apenas comenzaban. Al final del día, Isabella volvió a abrir la libreta y miró las páginas amarillentas con un nuevo respeto. 10 años de hábitos, constancia y disciplina habían acumulado un conocimiento invaluable. Cada anotación, cada rutina, cada detalle era una lección aprendida, un paso más hacia un futuro donde su capacidad sería finalmente reconocida. La libreta ya no era solo un registro de gastos o tareas, era un símbolo de su preparación, un recordatorio de que a pesar de las dificultades y la subestimación de otros, había desarrollado habilidades que nadie podría arrebatarle. Esa noche antes de dormir, Isabella colocó la libreta junto a su almohada. Sabía que estaba lista para transformar todos esos años de hábitos en acción, para aplicar la organización y la disciplina que había cultivado durante una década a nuevos proyectos, desafíos y oportunidades. La libreta no era solo un documento del pasado, era la llave hacia un futuro que ella misma estaba destinada a construir.
Cada día en la vida de Isabella Méndez estaba lleno de desafíos que, para muchos, podrían parecer triviales, incluso insignificantes. Sin embargo, para ella, cada tarea completada, cada problema resuelto, era una pequeña victoria que sumaba a lo largo del tiempo. Mientras revisaba su libreta, Isabella se dio cuenta de que esas pequeñas victorias habían sido, sin saberlo, la piedra angular de su confianza y su capacidad para enfrentar la vida con determinación. Recordó, por ejemplo, una mañana particularmente complicada de hace 5 años. Clara se había despertado con fiebre y tos, mientras que el desayuno estaba a medio preparar y la alarma del trabajo sonaba incesante en la casa. Alejandro en ese entonces se encontraba fuera de ciudad por un viaje de negocios y su atención estaba lejos de casa. Isabella respiró hondo y comenzó a aplicar un sistema que había perfeccionado a lo largo de los años: preparar rápidamente los medicamentos y el desayuno de Clara, organizar el uniforme y la mochila de la escuela, y enviar un mensaje a su jefe explicando la situación. Todo en menos de 30 minutos. Aquella mañana, cuando Clara finalmente sonrió y agradeció con un abrazo, Isabella sintió una satisfacción silenciosa. Había manejado la crisis con calma, eficacia y cariño. Esa era una de las muchas pequeñas victorias que nadie más veía, pero que día tras día construían su resiliencia y confianza. En la libreta, cada una de estas victorias estaba documentada de manera minuciosa. Isabella anotaba no solo los logros tangibles, como pagar una factura a tiempo o organizar un evento familiar exitoso, sino también los éxitos emocionales: mantener la paciencia en medio de una discusión, encontrar una solución creativa para un problema inesperado, o simplemente darse tiempo para ella misma y para Clara. Con cada entrada, la libreta se convirtió en un reflejo de sus habilidades no solo como ama de casa, sino como gestora de recursos, planificadora estratégica y cuidadora emocional. Un ejemplo claro de estas pequeñas victorias se encontraba en su habilidad para manejar las finanzas del hogar. Aunque Alejandro era el proveedor principal, él rara vez supervisaba los gastos detalladamente. Isabella, en cambio, controlaba cada euro, anotando ingresos, gastos, ahorros y previsiones futuras. Cuando una factura inesperada llegaba, podía reorganizar el presupuesto sin causar estrés, evitando conflictos y asegurando que la familia mantuviera estabilidad. Cada vez que lograba resolver un contratiempo financiero con éxito, era una victoria silenciosa que fortalecía su confianza y su sentido de competencia. Las pequeñas victorias también se manifestaban en la educación y crianza de Clara. Isabella planeaba cuidadosamente actividades que promovieran el desarrollo intelectual y emocional de su hija, desde juegos educativos hasta lectura diaria, pasando por visitas a museos o talleres creativos. Cada logro de Clara, desde aprender a leer hasta superar un miedo o desarrollar un nuevo talento, se anotaba en la libreta como una celebración conjunta. Para Isabella, estos momentos eran la prueba de que su dedicación y constancia estaban dando frutos, y que su influencia positiva era tangible y duradera. Isabella también veía las pequeñas victorias en la gestión del hogar, que para muchos podría parecer rutinaria o aburrida. Mantener la casa organizada, asegurar que la ropa estuviera limpia y bien planchada, preparar comidas nutritivas y variadas, coordinar visitas familiares y gestionar el tiempo de todos eran logros que, aunque silenciosos, demostraban su capacidad de liderazgo y planificación. Cada tarea completada reforzaba su autoestima, recordándole que su esfuerzo diario tenía un propósito y un valor real, incluso si los demás no lo reconocían. Además, las pequeñas victorias se extendían a su desarrollo personal. Isabella dedicaba tiempo a leer, aprender nuevas habilidades y reflexionar sobre su vida, registrando estos avances en su libreta. Cada libro leído, cada técnica nueva aprendida, cada reflexión anotada, era un triunfo sobre la rutina y la monotonía, y una manera de construir un futuro más sólido para ella y para Clara. La libreta se convirtió así en un registro tangible de crecimiento personal, un testimonio de cómo el esfuerzo diario, aunque invisible para otros, podía acumularse en algo significativo. Mientras revisaba las páginas amarillentas, Isabella se dio cuenta de que estas pequeñas victorias no solo habían mejorado su vida diaria, sino que también habían preparado el terreno para algo mucho más grande. Cada problema resuelto, cada tarea completada, cada logro, por pequeño que pareciera, había sido un entrenamiento para la gestión de proyectos, la resolución de conflictos y la toma de decisiones estratégicas. En retrospectiva, entendió que su vida doméstica había sido un campo de pruebas para habilidades que ahora podía aplicar en la creación de un negocio propio, en liderazgo y en administración de recursos humanos y financieros.
Isabella también reflexionó sobre cómo estas victorias diarias contrastaban con la percepción que tenía Alejandro de ella. Él solía minimizar sus esfuerzos, burlarse de su dedicación a tareas que consideraba triviales y no reconocer su capacidad de planificación y organización. Sin embargo, Isabella comprendió que la verdadera medida de su habilidad no estaba en el reconocimiento externo, sino en la eficacia con la que podía mantener la estabilidad y el bienestar de su familia. La libreta era la prueba tangible de esto, un recordatorio de que cada detalle cuidado y cada hábito cultivado tenía un valor real, incluso si otros no lo veían. Una de las entradas que más le llamó la atención mientras revisaba la libreta era de un lunes de hace 3 años. Había sido un día especialmente difícil. Clara estaba enferma, una reparación urgente en la casa debía realizarse y ella misma tenía una reunión importante pendiente. A pesar de todo, Isabella había organizado el día de tal manera que todo se resolviera sin inconvenientes. Llevó a Clara al médico, coordinó la visita del técnico, asistió a la reunión y, al final del día, todo había salido bien. Al leer sus propias notas, Isabella sintió una profunda satisfacción. Había convertido un día potencialmente caótico en una serie de pequeñas victorias que demostraban su capacidad de organización, gestión de crisis y resiliencia emocional. Esa tarde Isabella cerró la libreta y se permitió un momento de contemplación. Comprendió que durante 10 años había acumulado una experiencia invaluable, invisible para el mundo exterior pero esencial para su propio crecimiento. Las pequeñas victorias, esas acciones que muchos consideraban insignificantes, eran en realidad los cimientos de una fortaleza silenciosa, una preparación inconsciente para enfrentar desafíos mayores y construir un futuro independiente y exitoso. Isabella sonrió con una sensación de empoderamiento renovada. Cada día había sido una oportunidad de aprender, de mejorar, de consolidar hábitos que ahora veía como herramientas poderosas. La libreta no solo registraba la vida doméstica, documentaba la evolución de una mujer capaz, resiliente y determinada, que había transformado la rutina en un entrenamiento constante y eficaz. Aquellas pequeñas victorias acumuladas durante una década, eran la prueba de que podía enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. Con el corazón ligero y la mente clara, Isabella colocó la libreta sobre la mesa. Sabía que estas pequeñas victorias diarias no eran solo recuerdos del pasado, sino la base de su futuro. Cada anotación era un paso hacia la independencia, la confianza y el éxito, un recordatorio de que la constancia y la dedicación, aunque silenciosas, tenían un poder inmenso. Y mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios de Madrid, Isabella sintió, por primera vez en mucho tiempo, que estaba lista para transformar esas victorias silenciosas en logros visibles, tangibles y significativos en su vida futura. Isabella Méndez se encontraba nuevamente frente a su libreta, pero esta vez no era la organización, los hábitos ni las pequeñas victorias lo que ocupaba su mente. Era el silencio emocional acumulado durante años, los sentimientos que había reprimido por miedo a la crítica, al conflicto o a la incomprensión de quienes la rodeaban. Mientras pasaba los dedos por las páginas amarillentas, recordó momentos específicos en los que su corazón había sentido más de lo que su voz pudo expresar. Durante su matrimonio con Alejandro, Isabella había aprendido a ocultar sus emociones bajo la capa de la rutina diaria. Las críticas constantes, los comentarios despectivos y la indiferencia hacia su esfuerzo diario habían creado un patrón silencioso. Ella aprendió a no esperar reconocimiento externo y a contener su frustración, tristeza o incluso felicidad plena. Cada vez que Alejandro cuestionaba su valor, su inteligencia o su capacidad de organizar la casa, Isabella respondía con una sonrisa amable, un «está bien» casi automático, mientras en su interior se formaba un torbellino de emociones que no se atrevía a mostrar. Abrió la libreta en una página que contenía notas de un día particularmente difícil. Alejandro había regresado de un viaje de negocios visiblemente molesto, y cualquier intento de Isabella por mantener la casa en orden o de coordinar las tareas diarias era recibido con sarcasmo. ¿De verdad crees que esto es importante?, había dicho, refiriéndose a los menús semanales, las facturas organizadas y la planificación de actividades de Clara. Isabella había respondido con calma, ocultando la punzada de desdén que sentía en su interior, y más tarde anotó en la libreta cómo había manejado la situación: respiraciones profundas, priorización de tareas y recordatorios a sí misma de que su esfuerzo tenía valor, aunque nadie más lo reconociera. A medida que releía estas páginas, Isabella comprendió la magnitud de los sentimientos reprimidos que había acumulado. No se trataba solo de frustración,
sino de una mezcla compleja de tristeza, decepción, soledad y, en ocasiones, ira contenida. Había aprendido a normalizar estas emociones, a racionalizarlas y a canalizarlas en productividad. Cada entrada en la libreta era una forma de liberar de manera silenciosa aquello que no podía expresar verbalmente. Sin embargo, ahora, con la distancia que le daba el divorcio, podía mirarlo con claridad. Durante años había vivido con un peso emocional que, aunque silencioso, había dejado huellas profundas en su autoestima y en su percepción de sí misma. Isabella recordó las noches en que lloraba en silencio mientras Clara dormía, tratando de procesar la sensación de invisibilidad. Sentía que su esfuerzo diario no era suficiente para ser valorada, que sus sueños personales debían permanecer en segundo plano y que su voz no tenía espacio en las decisiones importantes del hogar. Cada lágrima derramada era un recordatorio de su humanidad, de sus necesidades y deseos, reprimidos por la presión de mantener la armonía familiar y la ilusión de normalidad. Sin embargo, la libreta también reflejaba un aspecto diferente de estos sentimientos reprimidos, la fortaleza que había surgido de ellos. Cada anotación no solo documentaba tareas o gastos, sino que contenía estrategias silenciosas para sobrevivir emocionalmente. Isabella había aprendido a anticipar conflictos, a gestionar frustraciones, a mantenerse serena en momentos de tensión y a encontrar satisfacción en los pequeños logros que nadie más veía. De esta manera, sus emociones reprimidas se transformaban, poco a poco, en habilidades de resiliencia que serían fundamentales para su futuro independiente. Mientras más leía, Isabella comenzó a darse cuenta de un patrón recurrente, la dualidad entre lo que sentía y lo que mostraba al mundo. Por un lado existía la mujer que cumplía con todas sus responsabilidades, que mantenía la casa impecable, que cuidaba de Clara con devoción y que parecía tranquila y eficiente. Por otro lado, estaba la mujer que a menudo se sentía invisible, infravalorada y cargada de emociones que no encontraba un espacio para expresar. Esta dualidad, aunque desgastante, también le había enseñado a observarse a sí misma con objetividad, a reconocer su valor sin depender del juicio ajeno y a confiar en sus propios recursos. En esas páginas, Isabella también encontró notas sobre momentos en los que había experimentado alegría, orgullo o satisfacción personal que debía guardar en secreto. Un ejemplo era un proyecto de organización de eventos escolares en el que había participado sin recibir reconocimiento público, pero que había coordinado con excelencia. Otro ejemplo era el desarrollo de hábitos de ahorro y planificación que mantenían la economía familiar estable incluso cuando surgían gastos imprevistos. Estos momentos, aunque discretos y privados, eran victorias personales que le recordaban que su capacidad y esfuerzo existían, aunque otros no los reconocieran. Isabella también reflexionó sobre cómo estas emociones reprimidas habían moldeado su carácter. Había aprendido a ser paciente, a observar antes de reaccionar, a planificar cuidadosamente y a valorar la constancia sobre la gratificación inmediata. Cada sentimiento contenido se había transformado en disciplina y enfoque. La libreta, con sus registros detallados, se convirtió en un espejo de esta transformación, un testimonio de cómo la gestión emocional y la organización de la vida cotidiana podían entrelazarse para crear una fuerza interna silenciosa pero poderosa. Mientras la tarde se convertía en noche, Isabella cerró los ojos y respiró profundamente. Se permitió sentir plenamente todas las emociones que había reprimido durante años: tristeza, ira, frustración, pero también orgullo y satisfacción. Comprendió que estos sentimientos no eran debilidades, sino indicadores de su humanidad y de la profundidad de su compromiso consigo misma y con su hija. La libreta, que durante años había sido un instrumento de control y organización, ahora también se revelaba como un espacio de catarsis emocional, un lugar donde sus emociones encontraban voz a través de la escritura. Finalmente Isabella abrió la libreta una vez más y anotó un pensamiento que llevaba tiempo rondando su mente: he vivido años reprimida, pero cada sentimiento guardado. Cada lágrima y cada pequeña frustración me han hecho más fuerte. Ahora puedo transformar esta fuerza en acción y en mi propio camino hacia la libertad y el éxito. Esta simple afirmación fue un punto de inflexión, un reconocimiento de que sus emociones reprimidas no la habían debilitado, sino que la habían preparado para enfrentar los desafíos venideros con claridad, determinación y resiliencia. Esa noche, mientras Clara dormía plácidamente a su lado, Isabella se sintió por primera vez completamente en paz consigo misma. Comprendió que los años de sentimientos reprimidos no habían sido en vano. Cada emoción contenida, cada día de esfuerzo silencioso, había construido los cimientos de una mujer capaz, fuerte y lista para reclamar su vida y su futuro.
La libreta ya no era solo un registro de hábitos y victorias pequeñas, era un archivo de su fortaleza emocional, una guía silenciosa que le indicaba que estaba lista para dar el siguiente paso, tomar control total de su destino. Y así, con la libreta cerrada frente a ella y una sensación de poder renovado en su corazón, Isabella supo que estaba lista. Lista para dejar atrás el miedo a ser invisible, para reconocer su propio valor y para transformar los sentimientos reprimidos de años en la fuerza que la llevaría a su verdadera realización personal y profesional. Isabella Méndez se despertó aquella mañana con una sensación extraña, una mezcla de ansiedad y claridad que no había experimentado antes. El sol se filtraba a través de las cortinas del salón, iluminando la libreta que había estado revisando durante días. Cada página, cada línea, cada anotación de los últimos 10 años le recordaba quién era realmente, una mujer disciplinada, organizada, resiliente y capaz. Y sin embargo, la sombra de su matrimonio con Alejandro aún pendía sobre ella, un peso que limitaba su libertad y su capacidad de crecer. Durante años Isabella había soportado comentarios despectivos, sarcasmos y la constante minimización de su esfuerzo. Alejandro rara vez valoraba su dedicación. Para él, las tareas domésticas y el cuidado de Clara eran algo normal, que no merecía reconocimiento. Cada día de esfuerzos invisibles, cada sacrificio silencioso, había sido ignorado o ridiculizado. Pero esa mañana, mientras miraba su reflejo en el espejo, Isabella sintió un cambio profundo. Por primera vez, se permitió reconocer su propio valor. La decisión de divorciarse no fue repentina. Había sido un proceso gradual, formado por años de observación, reflexión y análisis. Cada vez que Alejandro desestimaba sus ideas, ignoraba sus necesidades o priorizaba sus deseos sobre los de ella y Clara, Isabella anotaba en su libreta lo que había sucedido, cómo se había sentido y cómo había manejado la situación. Estas anotaciones, que antes parecían meras notas de rutina, ahora se revelaban como evidencia de un patrón de comportamiento, un matrimonio basado en la desigualdad, la falta de respeto y la invisibilidad de sus esfuerzos. Esa mañana, Isabella se sentó frente a la libreta, con un bolígrafo en la mano, y comenzó a escribir una lista de pros y contras, un ejercicio que había aprendido durante años de planificación meticulosa. Por un lado estaba Alejandro, un hombre con quien había compartido 10 años de vida y una hija maravillosa, pero también un hombre que no había sabido valorar su trabajo, su inteligencia ni su dedicación. Por otro lado estaba su libertad, la posibilidad de reconstruir su vida, de invertir en sus sueños y de enseñar a Clara que el respeto y la independencia son esenciales. Cada línea escrita reforzaba una conclusión que ya llevaba tiempo gestándose en su interior: era hora de decir adiós. Isabella respiró hondo y recordó todas las veces que había ignorado sus propios deseos por complacer a los demás. Había aplazado proyectos, renunciado a hobbies y minimizado sus ambiciones para mantener la paz en un hogar donde su voz rara vez era escuchada. La libreta, que durante tanto tiempo había registrado sus sacrificios y logros silenciosos, ahora le mostraba algo más: todo lo que había logrado pese a la falta de apoyo, todo lo que había aprendido y desarrollado en términos de organización, gestión y resiliencia. Estos años de esfuerzo silencioso no podían ser desperdiciados, y menos aún desperdiciados en un matrimonio que no la valoraba. Mientras la tarde avanzaba, Isabella reflexionó sobre Clara. Su hija era la razón principal para mantenerse firme, para pensar con claridad y tomar decisiones inteligentes. Isabella quería enseñarle que la dignidad y el respeto no eran negociables, que la vida debía ser vivida con propósito y que cada persona merece ser reconocida por su esfuerzo. Mantenerse en un matrimonio donde se sentía invisible habría sido una lección de sumisión, no de fortaleza. Isabella entendió que al decidirse a divorciarse, no solo estaba reclamando su propia libertad, sino también brindando un ejemplo poderoso a Clara sobre la importancia de la autoestima y la independencia. Con cada pensamiento, cada recuerdo y cada reflexión, la decisión se volvió más clara. Isabella revisó los documentos legales y las opciones disponibles: asesoría jurídica, mediación y planificación financiera, para asegurar que ella y Clara pudieran mantener estabilidad durante y después del proceso de divorcio. Su mente, entrenada durante años en planificación y organización, comenzó a trazar un plan detallado: cómo comunicar la decisión a Alejandro, cómo organizar la división de bienes, cómo garantizar el bienestar emocional de Clara y cómo preparar su independencia financiera. La disciplina adquirida durante 10 años de vida doméstica le daba ahora una ventaja inestimable. Isabella comprendió que estaba más preparada de lo que había imaginado. Esa noche, mientras Clara dormía en la habitación contigua,
Isabella se sentó con su libreta abierta frente a la lámpara. Comenzó a escribir una carta para sí misma, un recordatorio de por qué estaba tomando esta decisión. No es un acto de egoísmo, escribió, es un acto de amor propio y protección. He trabajado demasiado para ser invisible, para ser minimizada. Es hora de reclamar mi vida, mi dignidad y mi futuro. Cada palabra la fortalecía, reafirmaba su convicción y disipaba cualquier miedo residual. La incertidumbre sobre el futuro aún estaba presente, pero Isabella sentía por primera vez que tenía control sobre su destino. Al día siguiente Isabella preparó todo con cuidado. Reunió documentos, hizo un plan para la conversación con Alejandro y revisó mentalmente los posibles escenarios. Cuando finalmente habló con él, su tono era firme pero sereno. Alejandro, como era de esperar, reaccionó con incredulidad y cierta arrogancia, subestimando la determinación de Isabella. Pero ella no se inmutó. Cada palabra que pronunció estaba respaldada por años de evidencia silenciosa, por la organización impecable de su hogar, por la gestión de recursos y por el amor constante hacia su hija. Alejandro comprendió, aunque tarde, que la mujer frente a él ya no era la misma que había conocido 10 años atrás. Isabella también se sorprendió a sí misma. La sensación de poder, de claridad y de libertad era abrumadora pero gratificante. Por primera vez tomó decisiones basadas únicamente en lo que era correcto para ella y para Clara, sin miedo a represalias o a juicios. La decisión final de divorciarse no era solo una separación legal, era un acto de liberación emocional, una declaración de que su vida y sus esfuerzos tenían valor y que estaba lista para construir un futuro propio. Antes de dormir esa noche, Isabella abrió nuevamente la libreta. Pasó los dedos por las páginas amarillentas, por las listas de tareas, las anotaciones financieras, los recuerdos y los planes futuros. Todo lo que había vivido, cada pequeña victoria, cada sentimiento reprimido, cada hábito disciplinado, la había preparado para este momento. La libreta ya no era solo un registro del pasado, era un mapa que señalaba el camino hacia su libertad, su independencia y su éxito futuro. Finalmente Isabella escribió una última nota en esa sesión: hoy he tomado la decisión más importante de mi vida. No por resentimiento, no por rebeldía, sino por amor a mí misma y a mi hija. Cada paso que doy ahora es por nosotras. Estamos listas para un nuevo comienzo. Cerró la libreta con delicadeza, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros y que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar plenamente. La decisión final estaba tomada. La vida que venía sería diferente y esta vez, ella tendría el control total. Los primeros días después de tomar la decisión de divorciarse fueron un torbellino de emociones para Isabella Méndez. Aunque había tomado la determinación con claridad y firmeza, no estaba preparada para la intensidad de los sentimientos que surgirían después. Tristeza, alivio, miedo y esperanza se mezclaban en su corazón como un río que no podía contenerse. Cada día era un desafío emocional, pero también una oportunidad para descubrir su propia fuerza y resiliencia. Isabella pasó las primeras noches sola en el apartamento mientras Clara dormía en su habitación. La ausencia de Alejandro se sentía como un vacío tangible, un espacio donde antes había existido tensión, indiferencia y desvalorización. Por primera vez en años, Isabella podía escuchar sus propios pensamientos sin interrupciones, podía sentir sus emociones sin censura y podía reconocer lo mucho que había reprimido durante su matrimonio. Las lágrimas eran inevitables, lloró por los sueños aplazados, por las palabras no dichas, por la frustración de años de esfuerzo ignorado. Cada lágrima, sin embargo, era también un acto de liberación, un paso hacia la sanación. Mientras revisaba su libreta, Isabella se dio cuenta de que cada página escrita durante los últimos 10 años era un testimonio de su capacidad para organizar, planificar y liderar, habilidades que ahora eran más valiosas que nunca. Lo que antes parecía rutina doméstica, trabajo invisible y sacrificio personal se transformaba en evidencia de su preparación para asumir nuevas responsabilidades. La tristeza inicial comenzó a mezclarse con una sensación de poder silencioso. Ahora, ella tenía el control total de su vida, y todas las herramientas estaban en sus manos. Durante esos días, Isabella experimentó también momentos de miedo e incertidumbre. La pregunta sobre cómo enfrentar la vida sin la figura de Alejandro, cómo asegurar la estabilidad emocional y financiera de Clara, y cómo reconstruir su propia identidad fuera del matrimonio eran constantes.
Sin embargo, cada desafío mental era acompañado por una reflexión consciente. La tristeza no era debilidad, sino señal de que había invertido amor, energía y dedicación en un proyecto que ahora había concluido. Reconocer esto le permitió abrazar su dolor sin dejarse consumir por él. Isabella comenzó a estructurar su rutina diaria con una combinación de organización y autocuidado. Por las mañanas preparaba el desayuno para ella y para Clara, revisaba la agenda escolar y organizaba las tareas domésticas, pero también dedicaba tiempo a escribir, reflexionar y planificar su futuro profesional. Cada acción era un recordatorio de que podía mantener estabilidad y orden por sí misma. Su libertad recién adquirida le daba espacio para explorar intereses que había postergado, leer libros que antes no encontraba tiempo para disfrutar y aprender habilidades nuevas que le abrirían puertas en el mundo laboral y empresarial. En medio de la tristeza inicial, Isabella descubrió una sensación de alivio profundo. No más desvalorización constante, no más sarcasmo ni comentarios hirientes. Por primera vez podía tomar decisiones basadas en lo que era correcto para ella y para Clara, sin miedo a la desaprobación de Alejandro. Cada decisión, desde reorganizar la casa hasta planificar el presupuesto, se sentía como un acto de empoderamiento. La tristeza se mezclaba con la liberación, un sentimiento dulce y amargo a la vez, pero profundamente liberador. La libreta se convirtió en su compañera más cercana durante este periodo. Isabella anotaba cada emoción, cada pensamiento y cada pequeña victoria diaria. Desde aprender a manejar las emociones de Clara durante los momentos de cambio, hasta reorganizar el apartamento de manera más eficiente, cada detalle estaba registrado. Lo que antes había sido rutina doméstica ahora era evidencia de su capacidad de liderazgo, de su talento para la gestión y de su preparación para enfrentar nuevos desafíos. Cada línea escrita reforzaba la convicción de que podía crear un futuro exitoso sin depender de nadie más. Una de las estrategias más importantes que Isabella adoptó durante estos días fue la visualización de su futuro. Cada mañana dedicaba 15 minutos a imaginar la vida que deseaba: un negocio propio, estabilidad económica, desarrollo personal, y un hogar lleno de amor y respeto para ella y para Clara. Esta práctica le permitió transformar la tristeza en motivación. Comprendió que cada lágrima derramada, cada miedo enfrentado y cada momento de soledad eran pasos necesarios para prepararse para el éxito y la independencia. Isabella también empezó a conectar con otras mujeres que habían pasado por experiencias similares. Participó en grupos de apoyo y foros en línea donde compartía su historia, escuchaba consejos y aprendía de las experiencias de otras personas. Esta interacción le proporcionó un sentido de comunidad y refuerzo emocional, recordándole que no estaba sola y que muchas mujeres habían logrado reconstruir sus vidas con éxito. Las historias de resiliencia y empoderamiento la inspiraban y le daban fuerza para seguir adelante, transformando la tristeza inicial en una energía constructiva. Durante este periodo, Isabella también reflexionó sobre la importancia de la educación financiera y la planificación estratégica. Recordó todas las anotaciones en su libreta sobre presupuestos, gastos, ahorros y planificación familiar. Se dio cuenta de que estos hábitos, cultivados durante años de vida doméstica, ahora eran un recurso invaluable. Con su conocimiento y disciplina, podía administrar un negocio propio, mantener la estabilidad financiera de su familia y tomar decisiones inteligentes sin depender de terceros. La tristeza por el divorcio se transformaba así en una plataforma para la libertad económica y la realización personal. Cada noche antes de dormir, Isabella escribía un resumen de lo aprendido durante el día. Esta práctica le permitía procesar sus emociones, reconocer avances y planificar acciones para el día siguiente. A través de estas anotaciones, notó cómo la tristeza inicial se iba suavizando, dando paso a una sensación de empoderamiento y libertad. Comprendió que el proceso de liberación emocional no era lineal, habría momentos de retroceso, días más difíciles, pero la disciplina adquirida durante años le daba la fortaleza para seguir adelante. Una tarde, mientras Clara jugaba en su habitación, Isabella se permitió un momento de introspección profunda. Pensó en todo lo que había logrado: mantener a su familia unida, criar a su hija con amor, organizar cada aspecto de la vida doméstica y, sobre todo, sobrevivir emocionalmente a un matrimonio donde su voz y sus esfuerzos habían sido constantemente minimizados. Por primera vez se sintió orgullosa de sí misma, no solo por lo que había hecho, sino por quien se había convertido: una mujer resiliente, inteligente, organizada y capaz de enfrentar cualquier desafío. Isabella comprendió que la tristeza era una parte inevitable del proceso, pero que la liberación era aún más poderosa.
Había aprendido a abrazar sus emociones sin dejar que la definieran, a reconocer su propio valor y a confiar en sus habilidades para construir un futuro mejor. La libreta, que había sido su herramienta de organización, ahora se convertía en un símbolo de su transformación, de mujer que sobrevivía a mujer que prospera, de alguien que se sentía invisible a alguien que reclamaba su lugar en el mundo. Finalmente Isabella cerró la libreta y miró por la ventana el cielo nocturno de Madrid. Sintió una mezcla de serenidad y determinación. La tristeza estaba presente, pero ya no era un obstáculo, era un recordatorio de lo que había dejado atrás y de lo que estaba a punto de construir. La liberación emocional no solo le daba paz, sino también el coraje necesario para dar el siguiente paso, transformar toda su disciplina, organización y resiliencia en acción concreta, iniciando su camino hacia la independencia financiera y el éxito profesional. Isabella sabía que el viaje apenas comenzaba, pero también sabía que estaba lista. La tristeza se había convertido en sabiduría, la liberación en poder, y cada página de su libreta en un mapa para conquistar un futuro lleno de posibilidades. Por primera vez en años, respiró profundamente y sintió que, por fin, la vida estaba de su lado. Con la tristeza transformada en claridad y liberación emocional, Isabella Méndez se sentía lista para dar un paso que había postergado durante años, construir su propio camino profesional. La libreta, que había sido durante tanto tiempo un registro de hábitos, emociones y pequeñas victorias, ahora se convertía en un verdadero mapa estratégico para la independencia y el éxito. Cada página estaba llena de ideas, planes y estrategias que le permitirían transformar su disciplina adquirida en acción concreta. La primera decisión de Isabella fue identificar un área en la que pudiera aportar valor y al mismo tiempo disfrutar del trabajo. Recordó cómo durante años había organizado la vida de su hogar con eficiencia, manejado presupuestos complicados, planificado eventos y tomado decisiones estratégicas para la familia. Todo esto no era un conjunto de habilidades ordinarias, eran competencias transferibles al mundo empresarial. Reflexionó sobre su experiencia, haciendo un inventario de habilidades: gestión financiera, planificación logística, organización de proyectos, liderazgo emocional y atención al detalle. Esta reflexión inicial le permitió definir un punto de partida sólido: su negocio debía basarse en lo que ella ya dominaba. Isabella decidió empezar con algo tangible y de bajo riesgo: consultoría para la organización del hogar y planificación financiera familiar. Su propuesta era simple pero poderosa: enseñar a otras mujeres a gestionar sus hogares, sus finanzas y su tiempo con eficacia, utilizando estrategias que ella misma había perfeccionado durante 10 años. Para ello organizó un plan de acción inicial en su libreta, dividiendo las tareas en objetivos semanales y mensuales. Cada objetivo era específico, medible y alcanzable, una estrategia que reflejaba su disciplina y enfoque estratégico. El primer paso fue construir su presencia en línea. Isabella dedicó varias semanas a estudiar cómo funcionaban las redes sociales, los blogs y las plataformas de contenido educativo. Aprendió sobre marketing digital, creación de contenido y estrategias de engagement. Aunque al principio le parecía abrumador, su perseverancia y capacidad de aprendizaje rápido le permitieron avanzar con confianza. Creó perfiles profesionales en varias plataformas, comenzó a publicar consejos prácticos sobre organización y finanzas familiares, y compartió experiencias personales que resonaban con otras mujeres. Cada publicación era un reflejo de su autenticidad, de la experiencia real y de la dedicación que había acumulado durante años de trabajo silencioso. Mientras avanzaba en la construcción de su presencia digital, Isabella también se enfocó en capacitarse en habilidades complementarias. Tomó cursos en gestión de proyectos, desarrollo personal y liderazgo femenino. Cada nuevo conocimiento era anotado meticulosamente en su libreta, donde combinaba teoría y práctica, creando un manual personal que servía como guía para la implementación de su negocio. Su disciplina para aprender y aplicar conocimientos se convirtió en una ventaja competitiva, diferenciándola de otros que podrían ofrecer teorías pero carecían de experiencia práctica. Los primeros clientes no tardaron en llegar, aunque eran pocos y con expectativas modestas. Isabella abordó cada consulta con la misma dedicación que había puesto en su hogar y en su hija durante años: atención al detalle, soluciones personalizadas y seguimiento constante. Cada éxito, por pequeño que fuera, era registrado en la libreta como una nueva victoria profesional. Aprendió a valorar estos logros iniciales, entendiendo que cada paso, aunque pequeño, acercaba a su visión de un negocio estable y respetado.
Una de las estrategias más efectivas de Isabella fue combinar su experiencia práctica con testimonios personales. Compartía historias de cómo había organizado eventos familiares complejos, manejado presupuestos difíciles o resuelto problemas imprevistos en su hogar. Estas historias no solo demostraban su capacidad, sino que también creaban una conexión emocional con sus clientes, quienes podían identificarse con los desafíos que ella había enfrentado y superado. La autenticidad se convirtió en su mayor herramienta de marketing. La gente confiaba en alguien que había vivido lo que enseñaba. Mientras el negocio comenzaba a crecer, Isabella enfrentó desafíos inevitables, dudas sobre su capacidad, miedo a cometer errores y la sensación de que estaba reconstruyendo su vida desde cero. Sin embargo, su entrenamiento emocional previo le permitió manejar estos momentos con calma y resiliencia. Cada error se veía como una oportunidad de aprendizaje, cada obstáculo era analizado, desglosado y transformado en un plan de acción concreto. La disciplina adquirida durante los años de vida doméstica se convertía ahora en un motor para enfrentar el mundo profesional con eficacia. A medida que pasaban los meses, Isabella comenzó a recibir reconocimiento por su trabajo. Clientes satisfechos recomendaban sus servicios, y su presencia en redes sociales crecía orgánicamente. Incluso fue invitada a dar charlas y talleres en comunidades de mujeres, compartiendo su experiencia sobre organización del hogar, planificación financiera y desarrollo personal. Cada invitación era una confirmación de que su valor era real y apreciado, una validación que durante años había buscado en vano dentro de su matrimonio. La mujer que había sido ignorada y minimizada ahora era reconocida como una experta capaz de inspirar y guiar a otras. Isabella también comenzó a reflexionar sobre el impacto más amplio de su trabajo. Comprendió que no solo estaba ayudando a mujeres a mejorar sus hogares o finanzas, sino que también estaba enseñando independencia, autoestima y confianza. Cada taller, cada consejo, cada cliente atendida era una oportunidad de empoderar a otras mujeres, de mostrarles que podían tomar control de su vida y que su esfuerzo y dedicación tenían valor. Esta misión le dio un sentido profundo de propósito y reforzó su determinación para seguir adelante. Mientras revisaba su libreta una noche, Isabella se dio cuenta de cuánto había cambiado en menos de un año. La mujer que lloraba en silencio por sentirse invisible ahora dirigía un negocio propio, enseñaba a otras a organizar sus vidas y tomaba decisiones estratégicas con confianza. Cada página de la libreta se había transformado en un registro de crecimiento, resiliencia y éxito. Las victorias pequeñas se habían convertido en logros tangibles, la tristeza y el miedo habían dado paso a la confianza y la satisfacción personal. Finalmente Isabella escribió una nota que resumía su viaje hasta ese momento: cada sacrificio, cada lágrima y cada momento de esfuerzo silencioso me han llevado hasta aquí. Hoy no solo soy madre, soy empresaria, líder y ejemplo. La vida que construyo es fruto de mi disciplina, mi pasión y mi autenticidad. Estoy lista para seguir creciendo y para mostrarle al mundo lo que soy capaz de lograr. Cerró la libreta con una sensación de orgullo profundo y serenidad. Había dado los primeros pasos hacia el éxito, y cada paso futuro sería una continuación de la fuerza, disciplina y sabiduría que había acumulado durante toda su vida. El éxito de Isabella Méndez comenzó a manifestarse de manera visible. Tras meses de esfuerzo silencioso y constante, su negocio de consultoría y talleres para organización del hogar y planificación financiera había alcanzado un nivel de reconocimiento que superaba cualquier expectativa inicial. Las clientas no solo valoraban su experiencia práctica, sino que también admiraban la autenticidad y la dedicación con la que compartía sus conocimientos. Lo que había empezado como un proyecto modesto desde su apartamento se estaba convirtiendo en una plataforma que inspiraba y empoderaba a mujeres de todas las edades. Isabella recordaba los primeros días en que sentía miedo al fracaso y dudas sobre sus capacidades. Cada paso, desde crear perfiles en redes sociales hasta organizar talleres presenciales, había sido un desafío. Sin embargo, su disciplina, la organización meticulosa de su libreta y la experiencia acumulada durante años de vida doméstica le dieron ventaja. Cada error se transformaba en aprendizaje, cada éxito, por pequeño que fuera, era registrado como un triunfo personal que reforzaba su autoestima. Ahora, viendo la cantidad de mujeres que recurrían a sus servicios y compartían historias de transformación, Isabella comprendía que había construido algo mucho más grande que ella misma, un legado de conocimiento, confianza y empoderamiento. Una mañana, Isabella recibió una invitación que la dejó sin palabras,
un evento de mujeres emprendedoras le ofrecía un espacio para dar una conferencia sobre gestión del hogar, finanzas y desarrollo personal. Al leer la invitación, recordó todas las veces que Alejandro había cuestionado su capacidad, minimizado su trabajo y criticado su ambición. Por un momento un recuerdo de tristeza y frustración la atravesó, pero rápidamente fue reemplazado por determinación. Este era su momento, una oportunidad de demostrar, no solo a otros, sino también a sí misma y a quienes alguna vez la subestimaron, que había crecido y alcanzado un nivel de excelencia que nadie podía ignorar. Preparar la conferencia fue un proceso meticuloso. Isabella revisó su libreta, seleccionó historias de éxito, herramientas prácticas y ejemplos que ilustraran cómo una mujer podía organizar su vida, sus finanzas y su hogar mientras desarrollaba habilidades de liderazgo y autonomía. Cada diapositiva, cada ejemplo y cada consejo estaba cuidadosamente diseñado para ser aplicable y motivador. Practicó frente al espejo cronometrando su presentación, cuidando el tono y la claridad de sus palabras. La mujer que una vez había sentido que no tenía voz ahora hablaba con convicción, seguridad y pasión. El día de la conferencia, Isabella se presentó ante un auditorio lleno de mujeres ansiosas por aprender de su experiencia. Al comenzar a hablar, sintió una mezcla de nervios y emoción, pero cada palabra fluía con naturalidad. Contó cómo había organizado su hogar y su vida durante 10 años, cómo había utilizado la disciplina, la planificación y la resiliencia para superar desafíos personales y familiares, y cómo estas habilidades podían aplicarse para alcanzar independencia y éxito profesional. Compartió anécdotas personales, errores que se convirtieron en lecciones y estrategias prácticas que las asistentes podían implementar de inmediato. La audiencia escuchaba con atención, tomando notas, asentando con la cabeza y, en algunos casos, con lágrimas de identificación y emoción. Al finalizar, la ovación fue intensa. Mujeres de todas las edades se acercaron para felicitarla, agradecerle y compartir sus propias historias. Isabella se dio cuenta de que su voz había trascendido la experiencia personal, estaba inspirando un cambio real en la vida de otras personas. En ese momento comprendió que la verdadera medida del éxito no era la fama ni el dinero, sino el impacto que podía tener en la vida de los demás. La sensación de empoderamiento era abrumadora, un contraste absoluto con los años en los que su esfuerzo había sido invisible dentro del matrimonio. Entre los asistentes se encontraba una antigua conocida de su círculo familiar, quien más tarde le comentó que Alejandro había escuchado sobre la conferencia y estaba sorprendido por la repercusión que había tenido. Isabella sintió una mezcla de emociones, sorpresa, satisfacción y una especie de justicia silenciosa. No era su objetivo vengarse, sino demostrar con hechos y resultados que había crecido y logrado un nivel de excelencia que nadie podía negar. Su reconocimiento era genuino, basado en habilidades reales, dedicación y autenticidad, no en títulos ni conexiones. Días después, Isabella recibió otra sorpresa. Un medio local le pidió realizar una entrevista sobre su trayectoria y su experiencia como mujer emprendedora. La entrevista fue publicada en la sección de negocios y emprendimiento, destacando no solo su conocimiento práctico, sino también la historia inspiradora de superación personal. Cada vez más mujeres la seguían en redes sociales, compartiendo sus contenidos y buscando consejos personalizados. La plataforma que había creado se estaba convirtiendo en un referente de empoderamiento femenino y liderazgo desde la experiencia personal. Isabella también notó un cambio en su propia percepción de sí misma. La mujer que antes dudaba de su valor ahora se reconocía como alguien capaz de influir, guiar y enseñar. La confianza que había desarrollado durante años de organización y gestión silenciosa ahora se manifestaba en acciones concretas, talleres exitosos, asesorías personalizadas y un creciente reconocimiento público. Comprendió que la verdadera fuerza no estaba solo en la competencia profesional, sino en la autenticidad, en el valor de sus experiencias y en la capacidad de compartirlas para transformar vidas. Finalmente llegó un momento inesperado pero significativo. Alejandro se puso en contacto. No para reproches, sino con un mensaje que reflejaba sorpresa y reconocimiento. Había escuchado sobre su éxito, sus conferencias y la repercusión que tenía entre las mujeres emprendedoras. Por primera vez, Alejandro parecía comprender que la mujer que había subestimado durante años no solo era capaz, sino excepcional. Isabella leyó su mensaje y sonrió. No hubo necesidad de confrontación ni de revancha, su éxito hablaba por sí mismo. La mujer que antes había sido invisible ahora era admirada, respetada y reconocida, y eso era suficiente.
Esa noche Isabella escribió en su libreta una reflexión que resumía todo su viaje: he pasado años sintiéndome invisible, minimizada y limitada, pero cada lágrima, cada sacrificio y cada momento de esfuerzo silencioso me han llevado hasta aquí. Hoy soy vista, escuchada y valorada. No por otros, sino porque he aprendido a reconocer mi propio valor y a actuar con disciplina, pasión y autenticidad. La verdadera victoria no es que Alejandro lo reconozca, sino que yo lo sé, y eso es suficiente para seguir creciendo y empoderando a otros. Con esta conciencia, Isabella se permitió cerrar la libreta con una sensación de plenitud y satisfacción profunda. El camino no había sido fácil, tristeza, miedo y dudas habían acompañado cada paso, pero la constancia, la organización y la resiliencia habían sido sus aliados. Ahora, con su negocio consolidado, su voz reconocida y su impacto real, Isabella entendió que la vida le ofrecía infinitas posibilidades. La mujer que una vez fue subestimada y silenciada había emergido como una líder, ejemplo y fuente de inspiración para muchas, demostrando que la verdadera fuerza reside en la capacidad de transformar la adversidad en oportunidad. La trayectoria de Isabella Méndez había sido un camino lleno de desafíos, aprendizajes y transformaciones profundas. Desde los días en que su esfuerzo pasaba desapercibido, hasta convertirse en una líder reconocida y referente para otras mujeres, cada paso había sido una prueba de su resiliencia, disciplina y visión estratégica. En este momento, mientras revisaba su libreta una última vez antes de archivar las páginas más antiguas, Isabella reflexionaba sobre todo lo que había recorrido: lágrimas, frustraciones, miedo, pero también triunfos, satisfacción y empoderamiento. Después de sus exitosas conferencias y de consolidar su negocio de consultoría y talleres, Isabella entendió que el verdadero éxito no se medía únicamente en dinero, notoriedad o aplausos. Su éxito residía en la transformación que había logrado dentro de sí misma: aprender a valorarse, a confiar en sus capacidades, a tomar decisiones con seguridad y a inspirar a otros con su ejemplo. Cada cliente atendida, cada mujer que aplicaba sus consejos y veía resultados, era una prueba de que su esfuerzo silencioso y su disciplina cotidiana habían dado frutos extraordinarios. Isabella recordaba con claridad las primeras etapas de su emprendimiento. Las dudas, los miedos y la sensación de inseguridad eran todavía muy recientes en su memoria. Cada pequeño logro estaba acompañado de nerviosismo, y cada error parecía confirmar sus temores de incapacidad. Sin embargo, al revisar la libreta y ver cómo había documentado todo con minuciosidad, comprendió que esos mismos años de esfuerzo doméstico, de organización silenciosa, habían sido su entrenamiento más valioso. Lo que Alejandro y otros habían considerado insignificante resultó ser la base de un liderazgo sólido y efectivo. Una tarde, mientras organizaba su agenda para un nuevo taller, Isabella recibió un mensaje inesperado: Alejandro quería reunirse para conversar. Isabella lo recibió con calma, sin resentimientos ni ansiedad, entendiendo que esta reunión no era una oportunidad para discutir el pasado, sino un reflejo de reconocimiento tardío. Durante el encuentro, Alejandro expresó su admiración y, aunque con cierto remordimiento, admitió que nunca había comprendido la magnitud del talento y la capacidad de Isabella. Las palabras no cambiaban el pasado, pero confirmaban lo que Isabella ya sabía: su valor siempre había sido real, y ahora era innegable. En ese momento Isabella experimentó una sensación de cierre profundo. No se trataba de venganza ni de demostrar superioridad, se trataba de entender que su vida había tomado un rumbo donde ella era la protagonista. Alejandro, como muchos otros, solo ahora podía ver lo que siempre había existido: una mujer capaz de gestionar, liderar y transformar su entorno con eficiencia y pasión. Para Isabella, esto era un recordatorio de que la verdadera fuerza reside en quienes perseveran silenciosamente, aprenden de la vida y aplican la disciplina en cada acción, sin depender de la validación externa. Con esta comprensión, Isabella decidió consolidar su legado. Expandió su negocio incorporando cursos en línea, mentorías personalizadas y programas de desarrollo de liderazgo para mujeres. Su enfoque era integral: no solo enseñaba organización y finanzas, sino también autoconfianza, resiliencia emocional y planificación estratégica, habilidades esenciales para cualquier persona que quisiera liderar su vida y su entorno. Cada curso y taller se estructuraba de manera que las participantes pudieran experimentar resultados tangibles y desarrollar un sentido de autonomía que antes parecía inalcanzable. Isabella también comenzó a colaborar con organizaciones dedicadas al empoderamiento femenino y la educación financiera.
Sus experiencias personales, documentadas en la libreta durante años, se convirtieron en materiales de enseñanza y en historias motivadoras para muchas mujeres que enfrentaban situaciones similares a las que ella había vivido. La mujer que alguna vez había sido subestimada dentro de su hogar ahora tenía un impacto que trascendía fronteras, inspirando cambios en vidas enteras y demostrando que la perseverancia, la disciplina y la autenticidad son las claves del éxito real. Mientras veía crecer su proyecto y recibir testimonios de transformación de otras mujeres, Isabella reflexionaba sobre las lecciones más importantes que había aprendido. La primera, nunca subestimar el valor del esfuerzo silencioso y constante. Lo que otros consideran rutina o sacrificio sin importancia puede convertirse en la base de habilidades extraordinarias. La segunda, la autodisciplina, la planificación y la resiliencia son herramientas que permiten convertir cualquier adversidad en oportunidad. Y la tercera, el verdadero reconocimiento no depende de quienes te menospreciaron, sino de la conciencia que tengas de tu propio valor y del impacto positivo que generas en los demás. Un día, en una entrevista para un programa de televisión dedicado a mujeres emprendedoras, Isabella resumió su experiencia con claridad y fuerza: durante años trabajé sin recibir reconocimiento, administrando mi hogar y cuidando de mi hija con disciplina y amor. Hoy entiendo que cada acción, cada decisión y cada sacrificio me prepararon para ser la persona que soy ahora. Aprendí que la fuerza real no está en el poder que otros te otorgan, sino en la capacidad de transformarte y liderar tu propia vida. Quien alguna vez fue subestimado puede ser el mejor administrador de su destino. Y esa es la mayor lección que puedo compartir. La audiencia aplaudió con entusiasmo, y muchas mujeres compartieron sus experiencias similares, agradeciendo la claridad y la inspiración de sus palabras. Isabella también entendió la importancia de mantener la humildad y la empatía. Su éxito no le daba derecho a mirar con desprecio a quienes la habían subestimado, al contrario, le ofrecía la oportunidad de enseñar y guiar desde la experiencia. Comprendió que el liderazgo verdadero no consiste en demostrar superioridad, sino en inspirar, motivar y empoderar a otros para que descubran su propio valor y alcancen su potencial. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo transformar las dificultades en crecimiento, y cómo la paciencia, la disciplina y la autenticidad pueden cambiar la vida de manera significativa. Finalmente Isabella cerró su libreta por última vez, esta vez con una sonrisa de satisfacción y orgullo. Cada página, cada nota, cada registro de sacrificios y logros había sido una prueba de su camino. La mujer que una vez fue ignorada y minimizada ahora era vista, respetada y admirada. Había demostrado que la verdadera gestión y liderazgo nacen del esfuerzo constante, de la autodisciplina y de la capacidad de convertir cada desafío en oportunidad. La lección final estaba clara: quien alguna vez fue subestimado tiene el poder de construir su propio éxito y convertirse en un ejemplo de empoderamiento, demostrando que la excelencia se forja en la perseverancia silenciosa y en la autenticidad de cada acción. Isabella comprendió que aunque Alejandro y otros finalmente reconocieran su capacidad, el verdadero valor residía en su autoconciencia, en la independencia lograda y en la capacidad de transformar su vida y la de quienes la rodeaban. Su viaje había concluido en términos de superación personal. La mujer que alguna vez fue invisible, ahora era la mejor administradora de su destino, demostrando con hechos que la grandeza no se mide por la aprobación ajena, sino por la fortaleza interna, la disciplina y el impacto positivo en el mundo. Después de meses de crecimiento constante, Isabella Méndez había alcanzado un nivel de reconocimiento que muchos solo sueñan. Su negocio de consultoría y talleres no solo había ayudado a decenas de mujeres a reorganizar sus hogares y mejorar sus finanzas, sino que también se estaba convirtiendo en un referente de empoderamiento femenino y liderazgo desde la experiencia personal. Lo que comenzó como una iniciativa modesta desde su apartamento ahora se transformaba en una estructura profesional consolidada, con planes estratégicos a mediano y largo plazo para ampliar su alcance. Isabella entendía que el éxito sostenido requería más que esfuerzo individual, necesitaba sistemas, equipo y estrategias de marketing inteligentes. Comenzó por contratar asistentes y coordinadores que compartieran su visión, personas capacitadas para gestionar la logística de los talleres, la atención al cliente y la comunicación en redes sociales. Cada miembro del equipo era cuidadosamente seleccionado no solo por habilidades técnicas, sino también por su compromiso con el propósito de empoderar a mujeres y fomentar la autonomía. La formación inicial incluía no solo procedimientos operativos, sino también principios de liderazgo, ética y resiliencia,
asegurando que la cultura de la empresa reflejara los valores que Isabella había cultivado durante años. Paralelamente, Isabella invirtió tiempo en la profesionalización de su marca personal. Desarrolló una identidad visual consistente con un logotipo, colores y tipografía que reflejaban seriedad, confianza y cercanía. Creó contenido digital estratégico, artículos, vídeos y webinars que no solo enseñaban técnicas de organización y gestión financiera, sino que también compartían historias de superación, ejemplos prácticos y consejos de liderazgo. Cada publicación estaba cuidadosamente planeada para educar, motivar y generar interacción con su audiencia. La consistencia y la autenticidad de su mensaje hicieron que su comunidad creciera rápidamente, consolidando su posición como referente en su campo. Uno de los movimientos estratégicos más significativos de Isabella fue la creación de programas de mentoría. Entendió que muchas mujeres buscaban no solo conocimientos prácticos, sino también acompañamiento y guía personalizada. Diseñó paquetes que incluían seguimiento semanal, asesorías individuales y herramientas prácticas para medir el progreso. Cada mentoría combinaba teoría y práctica, desde la planificación del presupuesto familiar hasta la organización de rutinas diarias y la gestión del tiempo para equilibrar vida personal y profesional. Los resultados fueron impresionantes. Participantes que antes se sentían desbordadas o incapaces de tomar decisiones comenzaron a desarrollar confianza, autonomía y habilidades de liderazgo. Mientras la estructura y la oferta de servicios se consolidaban, Isabella también entendió la importancia de las alianzas estratégicas. Comenzó a colaborar con otras expertas en desarrollo personal, educación financiera y emprendimiento femenino, integrando sus conocimientos en programas más completos y enriquecedores. Cada colaboración no solo ampliaba el alcance de su negocio, sino que también fortalecía su reputación como líder capaz de integrar y potenciar talentos diversos. Este enfoque le permitió llegar a audiencias más amplias, ofrecer soluciones más completas y posicionarse como una referencia integral en empoderamiento femenino. Al mismo tiempo, Isabella seguía revisando su libreta, que ahora se había convertido en un documento histórico de aprendizajes y estrategias acumuladas durante años. Cada entrada representaba un paso en su crecimiento, desde la organización del hogar hasta la gestión de su negocio. Analizar estos registros le permitió identificar patrones de éxito, estrategias efectivas y áreas de mejora. Comprendió que el éxito sostenido dependía de la reflexión constante, la adaptación y la capacidad de aprender de la experiencia propia. Esta práctica de revisión y planificación sistemática fue clave para consolidar su liderazgo y asegurar que su impacto fuera duradero. Uno de los desafíos más importantes que Isabella enfrentó durante esta fase fue la gestión del tiempo. Con una agenda cada vez más ocupada, múltiples clientes y programas de mentoría, talleres presenciales y actividades en línea, necesitaba un sistema eficiente para evitar el desgaste y garantizar la calidad en cada interacción. Implementó herramientas de gestión de proyectos, calendarios digitales y procesos estandarizados que le permitieron mantener control absoluto sobre su negocio. Además, continuó priorizando el bienestar emocional propio y de Clara, asegurando que el crecimiento profesional no comprometiera la estabilidad familiar. El crecimiento de Isabella también atrajo atención mediática. Revistas, programas de televisión y portales digitales comenzaron a destacar su historia como ejemplo de resiliencia, liderazgo y empoderamiento. Su relato inspiraba a otras mujeres que, como ella, habían sido subestimadas o minimizadas, mostrando que la combinación de disciplina, autenticidad y planificación estratégica podía transformar la vida de manera profunda. Las entrevistas y artículos no solo reforzaban su reputación, sino que también ampliaban su alcance, generando oportunidades de colaboración, conferencias y programas de desarrollo profesional en diferentes ciudades y regiones. Entre los logros más significativos de esta etapa estaba el impacto tangible en la vida de otras mujeres. Historias de transformación llegaban diariamente, mujeres que habían aprendido a organizar sus finanzas, equilibrar sus responsabilidades familiares y desarrollar proyectos personales. Cada testimonio era un recordatorio del propósito de Isabella. Su trabajo no solo era un negocio, sino una misión de empoderamiento y transformación social. La gratitud de quienes se beneficiaban de su experiencia reforzaba su motivación y la impulsaba a seguir innovando, expandiendo y perfeccionando sus programas. Finalmente, Isabella reflexionó sobre su viaje completo, desde los días de sacrificio silencioso y subestimación, hasta convertirse en una líder reconocida y referente en empoderamiento femenino. Cada dificultad, cada lágrima y cada esfuerzo habían sido esenciales para construir la mujer que era ahora.
Comprendió que la verdadera grandeza no depende de la aprobación de los demás, sino de la capacidad de transformarse, aprender y liderar con autenticidad. Quien alguna vez fue subestimado como ella misma, puede convertirse en el mejor administrador de su destino, demostrando que la disciplina, la resiliencia y la pasión son los verdaderos pilares del éxito. Mientras cerraba su libreta y miraba a Clara jugando en la sala, Isabella sonrió con satisfacción. El camino aún continuaba, pero ya había demostrado que el esfuerzo constante y la visión estratégica podían transformar la vida de manera extraordinaria. El legado que estaba construyendo no solo aseguraba su éxito personal y profesional, sino que también servía como ejemplo e inspiración para innumerables mujeres, recordándoles que incluso después de la adversidad, es posible levantarse, prosperar y alcanzar la verdadera independencia. El camino de Isabella Méndez había evolucionado de manera impresionante. Lo que comenzó como un proyecto modesto desde su hogar, con su libreta como única guía, ahora se transformaba en una plataforma de influencia que trascendía fronteras. Su experiencia en organización del hogar, planificación financiera y empoderamiento femenino había alcanzado tal nivel de excelencia que comenzaron a llegar invitaciones de otras ciudades y países para compartir su conocimiento en conferencias, seminarios y talleres especializados. Isabella se encontraba en el punto culminante de su carrera, un lugar que años atrás parecía inalcanzable. El primer gran salto internacional llegó cuando una organización dedicada al desarrollo del liderazgo femenino en Europa le ofreció ser ponente principal en un simposio sobre empoderamiento y gestión estratégica. Al recibir la invitación, Isabella sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad. Sería su primera experiencia frente a una audiencia global, compuesta por líderes, emprendedoras y expertas en diversos campos. La preparación fue intensa. Revisó su libreta seleccionando casos de éxito, estrategias efectivas y herramientas prácticas que habían transformado la vida de mujeres en su país. Cada detalle de su presentación estaba cuidadosamente planeado, desde el contenido hasta el lenguaje corporal, las diapositivas y los ejemplos de interacción con la audiencia. El día del simposio, Isabella se presentó ante un auditorio lleno de mujeres y hombres de distintas nacionalidades. Su presencia transmitía autoridad, confianza y cercanía. Comenzó compartiendo su historia personal, cómo años de sacrificio silencioso y esfuerzo en la organización del hogar le habían proporcionado habilidades de gestión y liderazgo que luego aplicaría en su negocio. Relató con detalle cómo cada pequeño acto de disciplina, cada registro en su libreta y cada decisión cotidiana la habían preparado para enfrentar desafíos empresariales y liderar un equipo de manera efectiva. A medida que avanzaba en su exposición, la audiencia se mostró receptiva y conmovida. Muchos asistentes se identificaron con los desafíos que ella había superado, la subestimación, la falta de reconocimiento y la sensación de invisibilidad. Isabella combinó estas experiencias con técnicas prácticas de gestión del tiempo, planificación financiera y desarrollo personal. Mostró cómo estas herramientas, aplicadas con constancia y disciplina, podían generar cambios significativos, tanto en la vida personal como en el ámbito profesional. La ovación final fue prolongada. Después de la presentación, numerosos participantes se acercaron a agradecerle, expresar su admiración y solicitar asesoría para implementar sus estrategias en sus propios contextos. La respuesta del público confirmó algo que Isabella ya sabía: su experiencia y conocimientos eran valiosos, y su autenticidad la convertía en una guía confiable y respetada. La mujer que años atrás había sido minimizada y subestimada ahora era vista como una líder internacional, capaz de inspirar, enseñar y transformar vidas. Al regresar a su país, Isabella comenzó a recibir múltiples solicitudes para participar en conferencias, escribir artículos en revistas especializadas y colaborar con instituciones educativas y organizaciones sin fines de lucro. Su marca personal se consolidaba a nivel global, y su reputación como experta en empoderamiento femenino, gestión del hogar y liderazgo estratégico se expandía rápidamente. Cada proyecto internacional le permitía no solo enseñar, sino también aprender de otras culturas, adaptando sus estrategias para maximizar el impacto y generar soluciones innovadoras. Entre estas experiencias, Isabella también recibió noticias inesperadas. Alejandro, su exmarido, había comenzado a seguir sus publicaciones y a informarse sobre sus logros. Durante años él había subestimado su capacidad, menospreciando su trabajo silencioso y su disciplina diaria. Ahora, la mujer que una vez consideró inútil y sin ambición, era reconocida internacionalmente como una profesional excepcional y líder influyente.
Alejandro, como muchos otros, finalmente comprendió que su percepción anterior estaba equivocada. Isabella no solo había sobrevivido a la adversidad, sino que había prosperado y alcanzado niveles de éxito que él jamás habría imaginado. Isabella, al enterarse de la reacción de Alejandro, sintió una mezcla de emociones, pero ninguna de ellas fue resentimiento. Su crecimiento y éxito no dependían de su aprobación. Por el contrario, su historia demostraba que la verdadera grandeza surge de la disciplina, la autenticidad y la capacidad de transformar cada desafío en oportunidad. Alejandro pudo ver ahora, sin lugar a dudas, que la persona que había ignorado y subestimado era, en realidad, la que tenía una visión clara, habilidades de gestión excepcionales y una capacidad innata para liderar. Mientras consolidaba su presencia internacional, Isabella también decidió invertir en mentorías de alto nivel, programas online y la creación de una red global de mujeres líderes. Su objetivo era generar un impacto más amplio, formar a futuras emprendedoras y líderes capaces de gestionar sus negocios, hogares y vidas con eficacia, resiliencia y confianza. Cada programa incluía módulos de desarrollo personal, planificación estratégica y gestión financiera, combinando teoría con ejercicios prácticos y seguimiento personalizado. La respuesta fue abrumadora. Mujeres de distintos países se unían a sus programas, compartiendo testimonios de transformación y agradecimiento por la guía que Isabella les ofrecía. Isabella también entendió la importancia de documentar todo el proceso. Su libreta, que durante años había registrado su vida doméstica y sus primeros pasos profesionales, se convirtió en una herramienta de referencia para diseñar nuevos programas, evaluar resultados y medir impacto. Cada anotación, cada reflexión y cada estrategia probada se transformó en material de enseñanza y en base para su desarrollo continuo. La disciplina y la organización que habían sido fundamentales durante su vida personal se consolidaban ahora como pilares de su éxito profesional y liderazgo global. Uno de los momentos más significativos de esta etapa ocurrió durante una conferencia internacional en la que se reunieron líderes y emprendedoras de diversos continentes. Isabella fue invitada como panelista principal junto a otras figuras influyentes del mundo empresarial y del empoderamiento femenino. Durante su intervención, compartió una lección fundamental: nunca subestimen el valor del esfuerzo silencioso. Cada pequeña acción, cada decisión cotidiana, cada sacrificio hecho con disciplina y amor, construye la base de habilidades extraordinarias. La verdadera fuerza reside en quienes perseveran, aprenden y lideran con autenticidad, incluso cuando nadie los observa. La audiencia respondió con entusiasmo y admiración, reconociendo que sus palabras eran resultado de experiencia y resultados tangibles. Al concluir el evento, Alejandro se acercó a ella. Esta vez no había reproches ni preguntas, solo reconocimiento genuino y respeto. Isabella sonrió con calma. No necesitaba aprobación externa para confirmar su valor, su trayectoria y su impacto ya hablaban por sí mismos. Sin embargo, ver la admiración y el reconocimiento tardío de Alejandro fue un recordatorio de que las percepciones pueden cambiar, pero lo que realmente importa es la capacidad de creer en uno mismo, mantener disciplina y actuar con determinación. Isabella cerró ese capítulo de su vida con una claridad absoluta: la verdadera grandeza se construye desde la constancia, la autenticidad y la resiliencia. La mujer que alguna vez fue ignorada, subestimada y minimizada había emergido como líder internacional, inspirando y guiando a otras mujeres, demostrando que quienes perseveran en silencio pueden convertirse en los mejores administradores de su propio destino y dejar un legado duradero. Su historia se convirtió en un ejemplo vivo de cómo transformar adversidad en oportunidad, disciplina en éxito y autenticidad en liderazgo global. La historia de Isabella Méndez culmina no solo en éxito profesional y reconocimiento internacional, sino también en la consolidación de un legado que trasciende generaciones. Años de esfuerzo silencioso, de constancia y disciplina habían dado como resultado no solo un negocio próspero y una marca personal sólida, sino también un impacto profundo en la vida de innumerables mujeres que, como ella, alguna vez se sintieron subestimadas o invisibles. Este epílogo no marca el final de su historia, sino la celebración de lo que se había construido y la reflexión sobre las lecciones que la vida le había enseñado. Isabella miraba su oficina, un espacio amplio y luminoso, decorado con fotografías de talleres, conferencias internacionales y cartas de agradecimiento de participantes de todas partes del mundo. Cada objeto tenía un significado. Recordaba los sacrificios de los primeros años, cuando todo lo que poseía era su libreta, un bolígrafo y una determinación inquebrantable.
Cada página de aquella libreta contenía estrategias, notas de aprendizaje, errores convertidos en oportunidades y sueños que, poco a poco, se habían transformado en realidad. Ahora aquel registro minucioso de su vida doméstica y profesional se había convertido en la piedra angular de un legado duradero. Durante la mañana, Isabella revisó su agenda y preparó su próxima conferencia en línea, que reuniría a mujeres emprendedoras de América, Europa y Asia. Mientras organizaba los temas y las actividades interactivas, reflexionaba sobre la evolución de su liderazgo. Comprendió que su éxito no se limitaba a la visibilidad o al reconocimiento, residía en su capacidad de inspirar, enseñar y empoderar a otros para que descubrieran su propio potencial. Cada taller, cada mentoría y cada palabra compartida con sus participantes llevaba consigo la experiencia acumulada de años de resiliencia, disciplina y autenticidad. A lo largo de su trayectoria, Isabella había aprendido una lección fundamental: quienes fueron subestimados tienen una ventaja única. La experiencia de ser minimizada, ignorada o desacreditada los fuerza a desarrollar habilidades de observación, planificación y ejecución que quienes siempre fueron reconocidos rara vez cultivan con la misma intensidad. Cada desafío, cada comentario despectivo o cada duda ajena se transforma en motivación y en una oportunidad para fortalecer competencias que luego se convierten en liderazgo efectivo. Isabella era la prueba viviente de este principio. El impacto de su trabajo iba más allá de los resultados inmediatos. Mujeres que habían participado en sus programas compartían historias de transformación, desde reorganizar su hogar y optimizar sus finanzas, hasta emprender negocios propios y asumir roles de liderazgo en sus comunidades. Cada testimonio era un recordatorio del propósito que Isabella se había impuesto desde el principio: demostrar que la disciplina, la constancia y la autoconfianza podían cambiar vidas. Su legado no se medía únicamente en logros económicos, sino en la capacidad de inspirar a otros a creer en sí mismos y a actuar con determinación. Isabella también había aprendido a balancear éxito y vida personal. Su relación con Clara, su hija, se había fortalecido a lo largo de los años gracias a la dedicación consciente y al cuidado mutuo. Había logrado enseñarle no solo habilidades prácticas de organización y gestión, sino también principios de resiliencia, empatía y liderazgo desde la experiencia. Clara crecía con un ejemplo tangible: la mujer que alguna vez fue minimizada, que trabajó incansablemente en silencio, ahora se presentaba ante el mundo como un modelo de empoderamiento, estrategia y autenticidad. Un día, mientras revisaba su correspondencia, Isabella recibió un mensaje de Alejandro. Esta vez, no era un reproche ni una solicitud de reconciliación, era un reconocimiento sincero. Alejandro expresaba su asombro por la trayectoria de Isabella, por la magnitud de su influencia y por la claridad de su liderazgo. Admitía con honestidad que había subestimado su potencial y que ahora comprendía que la mujer que había ignorado durante años era, de hecho, la más capaz de administrar y liderar. Isabella recibió el mensaje con serenidad, sin rencor. La validación externa era gratificante pero no esencial, su verdadera satisfacción provenía del impacto tangible y del legado que estaba construyendo. El reconocimiento internacional continuaba llegando. Isabella fue invitada a escribir un libro, recopilando su experiencia y estrategias en un manual práctico de liderazgo, organización y empoderamiento femenino. Cada capítulo reflejaba no solo técnicas y consejos, sino también historias personales y ejemplos concretos que demostraban cómo transformar la adversidad en oportunidad. El libro se convirtió en un recurso valioso para emprendedoras y líderes en formación, consolidando su influencia y extendiendo su legado a audiencias globales. A medida que avanzaba su carrera, Isabella nunca perdió la perspectiva sobre la importancia de la disciplina diaria. Sus rutinas matutinas, la revisión constante de objetivos y la planificación cuidadosa seguían siendo pilares fundamentales de su éxito. Cada día comenzaba con un momento de reflexión, revisando metas, evaluando progresos y ajustando estrategias. Esta práctica le permitía mantener claridad, enfoque y coherencia en todas sus acciones, asegurando que cada decisión estuviera alineada con su propósito y visión a largo plazo. En el ámbito comunitario, Isabella también estableció becas y programas de mentoría para mujeres jóvenes que buscaban desarrollar habilidades de liderazgo y gestión. Comprendió que su legado no se limitaba a sus propios logros, sino que debía multiplicarse a través del empoderamiento de otros. Cada mujer que se beneficiaba de estos programas representaba la continuidad de su misión: demostrar que la perseverancia, la autenticidad y la disciplina pueden superar cualquier obstáculo, incluso la subestimación inicial de quienes nos rodean.
Mientras reflexionaba sobre su trayectoria, Isabella escribió en su libreta: he aprendido que la verdadera grandeza no se mide por la aprobación ajena, sino por la capacidad de actuar con determinación, disciplina y autenticidad. Quien alguna vez fue subestimado puede convertirse en un líder excepcional, capaz de inspirar y transformar vidas. Cada desafío, cada sacrificio y cada momento de duda han sido esenciales para construir el legado que hoy comparto con el mundo. Isabella comprendió que su historia tenía múltiples capas de enseñanza: la importancia de la constancia, la capacidad de aprender de la adversidad, la necesidad de valorar cada experiencia y, sobre todo, la convicción de que el esfuerzo silencioso y la autodisciplina pueden llevar a resultados extraordinarios. Su vida se convirtió en un ejemplo de cómo transformar la invisibilidad y la subestimación en influencia, liderazgo y legado duradero. Finalmente Isabella cerró su libreta con una sonrisa de satisfacción. Cada página, cada nota y cada registro representaba un capítulo de su viaje, desde la mujer que trabajaba en silencio en su hogar hasta la líder reconocida internacionalmente. El mensaje era claro: la grandeza no se encuentra en la aprobación de otros, sino en la capacidad de creer en uno mismo, actuar con disciplina y transformar la adversidad en oportunidades de crecimiento. Isabella había demostrado que quien alguna vez fue minimizado puede convertirse en el mejor administrador de su destino, en un modelo de liderazgo auténtico y en una fuente de inspiración para generaciones futuras. Con su legado asegurado, su impacto global en marcha y la certeza de que sus enseñanzas continuarían guiando a otros, Isabella miró hacia el horizonte con confianza. Sabía que su historia no solo inspiraba a quienes la conocían directamente, sino también a innumerables mujeres alrededor del mundo, enseñándoles que la verdadera fuerza reside en la constancia, la resiliencia y la autenticidad. La mujer que alguna vez fue subestimada había dejado una huella imborrable, demostrando que la excelencia se forja en la perseverancia silenciosa y que el liderazgo más auténtico nace del esfuerzo constante y del reconocimiento del propio valor. Isabella Méndez había recorrido un camino extraordinario. Lo que comenzó como una lucha silenciosa en la rutina del hogar se había transformado en un fenómeno global de liderazgo y empoderamiento femenino. Su nombre ya no era solo reconocido en su ciudad natal o en su país. Ahora se hablaba de ella en conferencias internacionales, medios especializados y plataformas educativas alrededor del mundo. Cada paso que daba, cada proyecto que emprendía, reforzaba la certeza de que su disciplina, constancia y visión estratégica eran la clave de su éxito. El primer evento internacional del año la llevó a Nueva York, donde una universidad de renombre organizaba un simposio sobre mujeres líderes y gestión estratégica. Isabella estaba encargada de impartir una conferencia magistral ante un auditorio repleto de académicos, empresarios, emprendedores y activistas de diversos continentes. Preparó su presentación con cuidado meticuloso, incorporando casos prácticos, historias personales y herramientas aplicables, asegurando que su mensaje no solo transmitiera conocimiento, sino que inspirara acción inmediata. Al subir al escenario, Isabella sintió una mezcla de calma y emoción. Observó el rostro atento de la audiencia y recordó sus días de incertidumbre, los años en los que su esfuerzo pasaba desapercibido, los momentos en que Alejandro minimizaba su capacidad y las noches en que dudaba de sí misma. Pero aquel recuerdo no le causó dolor, al contrario, reforzó la convicción de que cada sacrificio había sido una inversión en su crecimiento. Comenzó su exposición compartiendo la historia de su libreta, cómo durante más de una década registró cada gasto, cada tarea, cada meta familiar, transformando la organización de su hogar en un entrenamiento secreto de liderazgo. La audiencia escuchaba atenta, fascinada por la narrativa de una mujer que había convertido lo cotidiano en excepcional. Isabella explicó cómo cada acción pequeña, repetida con disciplina, se había convertido en habilidades de gestión, planificación estratégica y liderazgo, que luego aplicó en la creación de su empresa y sus programas de mentoría. Destacó la importancia de la constancia, de la autodisciplina y de la resiliencia, enfatizando que quienes alguna vez fueron subestimados poseen una ventaja única: desarrollan capacidades que otros, acostumbrados a reconocimiento constante, rara vez cultivan con la misma profundidad. Al finalizar la conferencia, Isabella recibió una ovación prolongada. Varios asistentes se acercaron para felicitarla, intercambiar experiencias y explorar oportunidades de colaboración. Se sentía el respeto y la admiración, y por primera vez, Alejandro también se encontraba presente, invitado por un amigo en común que conocía su trayectoria. Verlo entre el público provocó en Isabella un instante de reflexión silenciosa.
el hombre que alguna vez la había minimizado ahora era testigo de su impacto global. No hubo reproches ni resentimiento, solo la confirmación de lo que siempre había sabido: su valor no dependía de la percepción de otros, sino de su propia disciplina, estrategia y autenticidad. A partir de aquel momento, Isabella inició una fase de expansión global sin precedentes. Su empresa comenzó a ofrecer programas de mentoría en línea para mujeres de América, Europa y Asia, combinando herramientas de planificación, gestión financiera y desarrollo de liderazgo. Cada programa incluía módulos interactivos, seguimiento personalizado y ejercicios prácticos para garantizar resultados tangibles. Miles de mujeres, desde estudiantes hasta profesionales y emprendedoras, se inscribieron, y los testimonios de transformación comenzaron a multiplicarse: historias de independencia financiera, liderazgo efectivo y empoderamiento personal que antes parecían inalcanzables. Isabella también decidió organizar un congreso internacional de mujeres líderes, reuniendo expertas de distintos campos para intercambiar conocimientos, experiencias y estrategias. Cada detalle fue meticulosamente planeado, desde la selección de ponentes y participantes hasta la logística de talleres, sesiones de networking y actividades culturales. El congreso se convirtió en un referente global, atrayendo a medios de comunicación y fortaleciendo la red de influencia de Isabella, quien se convirtió en una líder no solo de su sector, sino de un movimiento de empoderamiento femenino internacional. Mientras su reconocimiento crecía, Isabella continuaba cultivando la relación con Clara, asegurándose de transmitirle los valores de resiliencia, ética y liderazgo. Cada decisión profesional estaba acompañada de reflexión sobre cómo impactaría en su hija y en las futuras generaciones. Comprendió que su legado no se limitaba a su éxito personal, sino a la capacidad de inspirar, formar y transformar la vida de otros. La historia de la mujer subestimada que se convirtió en líder global se convertía así en un ejemplo tangible de que la perseverancia y la autenticidad pueden superar cualquier obstáculo. En un momento de introspección, Isabella reflexionó sobre Alejandro. Ya no había resentimiento, solo comprensión y serenidad. Alejandro la había subestimado, pero ahora reconocía su capacidad, y aunque tarde, su admiración era genuina. Esta situación le permitió a Isabella reafirmar un principio fundamental: el verdadero poder y liderazgo no dependen de la aprobación externa, sino de la certeza interna y la capacidad de generar impacto. La gratificación del reconocimiento tardío de otros era secundaria frente a la satisfacción de haber construido un legado sólido y transformador. El año culminó con Isabella siendo invitada a colaborar en un proyecto conjunto con organizaciones internacionales que promovían la educación y el liderazgo femenino. Este proyecto incluía la creación de una plataforma global de mentoría, la publicación de un libro colaborativo y el desarrollo de programas educativos en línea. Cada iniciativa ampliaba el alcance de su influencia, consolidando su posición como referente global en empoderamiento y liderazgo. En los últimos meses, Isabella también comenzó a reflexionar sobre la importancia de documentar su historia y enseñanzas. Su libreta, que había registrado cada detalle de su vida durante más de 10 años, se convirtió en la base de un archivo histórico y educativo. Cada nota, cada estrategia y cada aprendizaje fueron recopilados y sistematizados para inspirar a futuras generaciones. El mensaje era claro: la disciplina, la constancia y la autenticidad pueden transformar la vida de cualquier persona, incluso cuando ha sido subestimada o minimizada. Isabella concluyó aquel capítulo de su vida con la certeza de que su legado estaba asegurado. La mujer que una vez trabajó en silencio, que fue menospreciada y subestimada, ahora se presentaba ante el mundo como un ejemplo de liderazgo auténtico, influencia global y transformación personal. Su historia continuaría inspirando a mujeres y hombres, demostrando que la verdadera grandeza se forja en la perseverancia silenciosa, la disciplina diaria y la confianza en uno mismo. Mientras observaba el horizonte desde su oficina, Isabella sintió una profunda satisfacción. Su viaje había sido arduo, lleno de desafíos y aprendizajes, pero también había sido extraordinariamente gratificante. Sabía que cada paso, cada decisión y cada sacrificio habían contribuido a construir un legado que trascendería su propia vida. La mujer que alguna vez fue subestimada se había convertido en la mejor administradora de su destino, dejando una huella imborrable que continuaría inspirando a generaciones futuras. Isabella Méndez había alcanzado una posición que muchos considerarían inalcanzable. Su voz era escuchada y respetada en foros internacionales. Su experiencia inspiraba a miles de personas y su visión de empoderamiento femenino y liderazgo estratégico se había consolidado como un referente global.
Pero para Isabella, el éxito no era simplemente reconocimiento, era la capacidad de abrir nuevas fronteras, de crear oportunidades y de dejar un legado que trascendiera generaciones. A lo largo de la última década, su empresa había evolucionado de un emprendimiento modesto a una organización internacional que ofrecía programas de mentoría, talleres, conferencias y consultorías a mujeres y hombres de todos los continentes. Cada proyecto se diseñaba con la misma atención al detalle que había caracterizado sus primeros años: planificación cuidadosa, estrategias efectivas y, sobre todo, autenticidad en cada interacción. Isabella entendía que el verdadero liderazgo no se trataba de visibilidad superficial, sino de impacto real y medible. El nuevo desafío que se presentó en su vida fue el lanzamiento de un programa global llamado Líderes del Futuro, una iniciativa destinada a capacitar y empoderar a jóvenes emprendedores y profesionales de distintas culturas, combinando desarrollo personal, habilidades de gestión y estrategias de innovación. Este programa incluía módulos de formación online, mentorías individuales, talleres presenciales y proyectos colaborativos internacionales. Isabella se convirtió en la directora y principal mentora del programa, supervisando personalmente cada fase y asegurándose de que los valores de disciplina, resiliencia y autenticidad permanecieran en el núcleo de cada actividad. El día de la inauguración del programa, Isabella se presentó ante una audiencia diversa: jóvenes de América, Europa, Asia y África, todos ansiosos por aprender de la experiencia de alguien que había superado obstáculos aparentemente insuperables. Comenzó su intervención compartiendo su historia personal, la misma que había inspirado a tantas mujeres durante años, como cada pequeño acto de organización en su hogar, cada registro en su libreta y cada decisión cotidiana la habían preparado para enfrentar desafíos profesionales de gran escala. Habló con honestidad y pasión, transmitiendo la idea de que la verdadera grandeza se forja en la constancia y en la capacidad de aprender de cada error y adversidad. Entre los asistentes se encontraba Alejandro, quien había seguido de cerca los logros de Isabella desde su éxito inicial. Esta vez, no había reproches ni dudas, solo reconocimiento genuino. Ver a Isabella frente a una audiencia global, liderando un proyecto internacional de impacto tangible, fue una experiencia transformadora para él. Comprendió finalmente que la persona que había subestimado durante años no solo había prosperado, sino que también había elevado su influencia a un nivel que él nunca habría imaginado. Sin embargo, Isabella no buscaba la validación de nadie, su satisfacción provenía de su propósito cumplido y del impacto que estaba generando en otros. El programa Líderes del Futuro rápidamente ganó notoriedad internacional. La innovación en su estructura, combinando teoría con aplicación práctica y mentoría personalizada, atrajo la atención de instituciones educativas, organizaciones sin fines de lucro y corporaciones que buscaban formar líderes con visión estratégica y valores sólidos. Isabella supervisaba personalmente el progreso de cada participante, asegurándose de que las herramientas aprendidas se aplicaran de manera efectiva en sus proyectos locales y profesionales. La retroalimentación era abrumadoramente positiva. Los jóvenes participantes transformaban sus ideas en emprendimientos sostenibles y proyectos con impacto social, aplicando los principios de disciplina, planificación y liderazgo que Isabella había desarrollado a lo largo de su vida. Paralelamente, Isabella decidió crear una serie de publicaciones digitales y libros interactivos que documentaran todo el proceso del programa y sirvieran como guía para quienes no podían asistir presencialmente. Cada publicación combinaba teoría, ejemplos prácticos, ejercicios de autoevaluación y testimonios de participantes exitosos. Este material se convirtió en un recurso de referencia internacional, amplificando el alcance de su influencia y asegurando que su legado educativo llegara a audiencias que jamás habría imaginado al comenzar su viaje con una simple libreta de notas. Mientras expandía su impacto global, Isabella nunca descuidó los valores que la habían definido: autenticidad, disciplina y resiliencia. Su rutina diaria incluía tiempo para la reflexión, revisión de objetivos, planificación estratégica y, lo más importante, conexión con su comunidad y su hija, Clara. Enseñaba con el ejemplo, demostrando que el éxito profesional y el equilibrio personal podían coexistir. La relación con Clara se fortaleció aún más, y ambas compartían momentos de aprendizaje, conversación y crecimiento mutuo. Clara absorbía no solo habilidades prácticas, sino también lecciones de liderazgo, ética y empatía, asegurando que la próxima generación continuara el legado de su madre. Uno de los momentos más significativos de esta etapa llegó cuando Isabella fue invitada a hablar en la Asamblea General de la ONU sobre liderazgo femenino y desarrollo sostenible. Durante su intervención,
Subrayó la importancia de la educación, la disciplina y la resiliencia como herramientas fundamentales para transformar la vida de las personas y, por ende, de la sociedad. Expresó que quienes alguna vez fueron subestimados poseen habilidades únicas, la capacidad de observar, aprender y ejecutar con precisión, desarrollando un liderazgo que no depende de la aprobación de otros sino de la efectividad de sus acciones. La ovación fue unánime y global, y numerosos líderes internacionales se acercaron a ella para expresar su admiración y explorar colaboraciones estratégicas. Isabella también comenzó a invertir en la formación de un equipo internacional de mentores, cada uno con experiencia en diversas áreas del liderazgo, la gestión de proyectos y el empoderamiento social. Este equipo permitió que el programa Líderes del Futuro creciera sin perder calidad, extendiendo su alcance a comunidades vulnerables, regiones rurales y ciudades donde el acceso a la educación y al liderazgo estratégico era limitado. Cada mentor compartía no solo conocimientos técnicos, sino también valores de disciplina, perseverancia y autenticidad, asegurando que el impacto de Isabella se multiplicara a través de una red global de agentes de cambio. Mientras reflexionaba sobre todo lo logrado, Isabella volvió a mirar su libreta, que ahora había evolucionado a un archivo digital completo, lleno de registros, estrategias, resultados y aprendizajes. Cada página representaba no solo su crecimiento personal y profesional, sino también la transformación de quienes habían aprendido de ella. Comprendió que el verdadero legado no se medía solo en reconocimiento o riqueza, sino en la capacidad de inspirar, educar y empoderar a otros para que descubrieran y desarrollaran su propio potencial. Al final de la jornada, Isabella cerró su libreta y miró el horizonte con satisfacción. Su viaje había comenzado con pequeños pasos en la intimidad de su hogar, con la planificación silenciosa de su día a día y la disciplina de registrar cada detalle. Hoy, esos pequeños actos habían creado un impacto global, formando líderes, inspirando generaciones y demostrando que la mujer que alguna vez fue subestimada podía no solo alcanzar el éxito, sino convertirse en un faro de inspiración y transformación para el mundo entero. La historia de Isabella Méndez culmina en un punto de claridad absoluta: la perseverancia, la disciplina y la autenticidad habían transformado su vida, llevándola de ser una mujer subestimada en su hogar a convertirse en una líder global, inspirando y guiando a generaciones enteras. Este capítulo final no solo relata los logros profesionales, sino también la profunda transformación personal, las conexiones humanas significativas y el legado que seguirá influyendo en el mundo mucho después de que su historia personal haya terminado. En el amanecer de un día radiante, Isabella se encontraba en su oficina principal, rodeada de pantallas que mostraban conferencias simultáneas de su programa Líderes del Futuro en distintos continentes. Mujeres y hombres de todas las edades y culturas participaban activamente compartiendo sus avances y reflexiones. Isabella observaba cada interacción con satisfacción. Podía ver cómo las enseñanzas que alguna vez plasmó en su pequeña libreta habían trascendido fronteras, impactando vidas de manera tangible. El proyecto más ambicioso hasta la fecha era el lanzamiento de la Red Global de Mentoría Isabella Méndez, una plataforma digital que conectaba a líderes emergentes con mentores experimentados alrededor del mundo. Este sistema combinaba tecnología de vanguardia, metodologías educativas innovadoras y un enfoque en desarrollo personal y liderazgo ético. Isabella supervisaba personalmente la estructura, asegurándose de que cada programa respetara los valores fundamentales que la habían guiado durante toda su vida: disciplina, autenticidad y resiliencia. En medio de este ajetreo, Isabella recibió un mensaje inesperado de Alejandro. Esta vez, su tono era de humildad y admiración. Reconocía que la mujer a la que alguna vez había despreciado no solo había logrado todo lo que él no podía imaginar, sino que lo había superado en cada aspecto de liderazgo, visión y capacidad estratégica. Alejandro expresó su asombro por el impacto global de Isabella y admitió, sin reservas, que había subestimado completamente su talento y determinación. Isabella no respondió con reproches. Su satisfacción no dependía del reconocimiento tardío de Alejandro. Ella comprendía que su verdadera fuerza residía en haber creído en sí misma cuando nadie más lo hacía y en haber construido un legado que perduraría mucho más allá de cualquier opinión externa. Sin embargo, no pudo evitar sentir una calma profunda al constatar que el mundo, y aquellos que la habían subestimado, finalmente reconocían su valor. Ese mismo día, Isabella se preparaba para inaugurar un centro internacional de liderazgo femenino en Madrid. Este centro sería un espacio físico y simbólico, dedicado a la formación, investigación y mentoría,
donde mujeres de todas partes podrían desarrollar habilidades estratégicas, emprender proyectos de impacto social y encontrar una comunidad de apoyo. Cada detalle del centro estaba planeado cuidadosamente: aulas equipadas con tecnología avanzada, espacios de coworking, bibliotecas con recursos educativos, laboratorios de innovación y zonas de encuentro para intercambiar experiencias. Isabella veía en cada pared y cada rincón la materialización de años de esfuerzo silencioso, de sacrificio y de sueños que habían sido cultivados con paciencia y constancia. Durante la ceremonia de inauguración, Isabella subió al escenario frente a un público compuesto por líderes internacionales, emprendedores, estudiantes y miembros de la comunidad. Comenzó su discurso recordando sus orígenes: la mujer que años atrás registraba cada gasto, cada tarea y cada objetivo en una simple libreta, y que trabajaba en silencio mientras otros la subestimaban. Su relato resonó en la audiencia, describió cómo cada acto cotidiano de organización, cada desafío enfrentado y cada momento de duda habían sido la base de un liderazgo sólido y auténtico. Quien alguna vez fue subestimado, dijo Isabella con voz firme y serena, posee habilidades únicas. Aprendemos a observar, a planificar, a ejecutar con precisión y a mantener la resiliencia cuando otros podrían rendirse. La verdadera grandeza no proviene de la aprobación ajena, sino de la capacidad de actuar con disciplina, autenticidad y determinación. La ovación fue unánime. Muchas lágrimas de emoción se podían ver entre los asistentes. Hombres y mujeres comprendían que lo que Isabella estaba compartiendo no era solo teoría, sino una filosofía de vida probada por resultados tangibles. Luego Isabella presentó los primeros proyectos piloto del centro, incluyendo mentorías especializadas, programas de emprendimiento sostenible y talleres de liderazgo ético. Cada proyecto estaba diseñado para empoderar a los participantes, permitiéndoles aplicar conocimientos de manera práctica y generar un impacto real en sus comunidades. La interacción con los asistentes demostró que su enfoque era efectivo. Ideas que antes parecían inalcanzables comenzaban a materializarse en iniciativas concretas. Más tarde Isabella se dirigió a su equipo y les recordó un principio que había guiado toda su vida: nuestro legado no se mide solo por lo que logramos, sino por la capacidad de inspirar, formar y transformar a otros. Cada acción que emprendemos hoy repercutirá mañana en alguien que quizás no nos conozca personalmente, pero que aplicará nuestros principios para cambiar su mundo. Su equipo, formado por profesionales de distintas partes del mundo, comprendió que su misión era más que una profesión, era la construcción de un legado perdurable. En la tarde Isabella se retiró a un espacio tranquilo dentro del centro, sosteniendo su vieja libreta que había acompañado toda su trayectoria. Cada página, cada anotación y cada registro era un testimonio silencioso de su esfuerzo, de su constancia y de su visión. Reflexionó sobre los años de sacrificio, sobre las noches de incertidumbre y sobre los momentos en que fue subestimada y minimizada. Todo eso había forjado a la líder que ahora inspiraba a miles, convirtiendo la adversidad en una fuente de fuerza y aprendizaje. Antes de finalizar el día, Isabella recibió mensajes de participantes de todos los rincones del mundo. Desde jóvenes emprendedoras en Sudamérica hasta líderes comunitarias en África y Asia, todos expresaban gratitud por la guía y el ejemplo de Isabella. Sus palabras transmitían un mensaje común: la perseverancia silenciosa, la autodisciplina y la autenticidad podían transformar vidas y generar impacto más allá de lo imaginable. Isabella comprendió que aunque su viaje personal había tenido desafíos y desilusiones, cada esfuerzo había contribuido a un legado que ahora se multiplicaba globalmente. Al caer la noche, Isabella se sentó junto a Clara en la terraza del centro, observando las luces de la ciudad y reflexionando sobre todo lo alcanzado. Clara, con admiración, le preguntó: «Mamá, ¿crees que alguna vez alguien podrá superar lo que has hecho?». Isabella sonrió y respondió: «Lo que importa no es superar, sino inspirar. Cada persona que encuentre su fortaleza, que crea en sí misma y que transforme su vida, continuará lo que empezamos. Ese es el verdadero legado». Isabella entendió que su historia, que había comenzado con una simple libreta y un esfuerzo silencioso en casa, se había convertido en un ejemplo vivo de resiliencia, liderazgo y autenticidad. La mujer que alguna vez fue minimizada por su entorno se había transformado en la mejor administradora de su destino, en una guía global y en un faro de inspiración para generaciones futuras. Su legado estaba asegurado, no solo en instituciones, libros y programas, sino en cada vida que había tocado y en cada mente que había motivado a actuar con disciplina, pasión y autenticidad.
El último pensamiento de Isabella antes de cerrar los ojos esa noche fue una frase que había marcado toda su trayectoria: quien alguna vez fue subestimado no solo puede alcanzar el éxito, sino que puede convertirse en la fuerza más influyente y sabia que el mundo haya conocido. Con esa certeza, Isabella Méndez completaba su viaje, del silencio al reconocimiento, de la invisibilidad a la inspiración global, dejando un legado eterno que seguiría iluminando caminos mucho después de que ella dejara su huella física en el mundo.